Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, sí, se la Mm. escuchó. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me disculpan el minuto que me equivoqué del link. Ingresé a otra aula. Bien, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Bien, bienvenido a este ciclo especial. Bien, tiene una duración bastante corta, con lo cual nosotros también vamos a tratar de resumir bastante el tema, bien bastante, digamos, concreto. Para lo que, chicos, yo tampoco voy a disponer, digamos, de mucho tiempo para resolver dudas. Entonces, por lo general, en un ciclo normal, yo siempre hacía una pausa, cualquier duda, consulta, lo solucionábamos. En este caso, chicos, yo les recomendaría a ustedes, bueno, acá tenemos la barra de chat, tienen el audio, pueden activarlo, pueden hacer uso en cualquier momento. Por mí no hay ningún problema. Bien. Quien les habla, Leonardo Cárdenas, biólogo de profesión. Conmigo vamos a llevar a cabo estas 8 semanas que corresponde al ciclo superintensivo. Yo tengo la especialidad de lo que viene a ser ecología marina, por lo cual si tienen preguntas muy médicas, con términos muy meticulosos, puede que se me escape. Bien, de todas formas, si tienen cualquier tipo de duda de ese tipo, pues me lo dejan escrito, yo lo averiguo y la siguiente clase les explico. Bien. Ok, chicos, entonces empezamos con lo que viene a ser la semana 1, con la parte introductoria, bien, de la parte de biología. Nosotros sabemos que biología como palabra tal bien proviene de dos términos, de lo que viene a ser bios, que se refiere a vida, y logos, que se refiere a un tratado o un estudio. Básicamente es un estudio de la vida, bien, una ciencia de la vida. Pero de por sí nosotros no estamos en la capacidad de comprender qué es la vida en sí, de poder incluso definirla. Por lo que nosotros no estudiamos a la vida directamente, sino que estudiamos a los representantes de la vida, a los llamados seres vivos. Bien, el término biología surge por primera vez gracias al señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, quien acuñó este término, y él señala que biología comprende a todo lo que se relaciona con estos cuerpos vivientes, con los seres vivos, particularmente cómo están organizados su desarrollo y su composición. Cuando nosotros estudiamos a un ser vivo, bien, podemos estudiarlo desde distintos puntos de vista. Cada uno de ellos va a aportar información muy valiosa para comprender completamente este ser vivo. A esos puntos de vista dentro de la biología se le conoce como los dominios o como las ramas de la biología. Nosotros, por ejemplo, podemos estudiar las propiedades químicas que presenta un ser vivo. Ahí estaríamos dentro de lo que viene a ser la bioquímica, bien, que estudia los procesos químicos en los seres vivos. O, por ejemplo, me interesa saber por qué siempre mis gatos caen de pie cuando van saltando, porque tienen, digamos, los perros la facilidad de poder rápidamente acelerar. Ahí estamos dentro ya de la rama de la biofísica, que estudia los procesos físicos en los seres vivos. Quizás por ahí a alguno le llame la atención de que siempre aparezcan pequeñas manchitas en la piel, los llamados lunares, profe, porque algunas células liberan una gran cantidad de melanina, porque hay lunares que se caracterizan como cancerígenos o pueden formar o están relacionados con el cáncer. Básicamente ahí te interesaría estudiar desde el punto de vista celular y estás dentro de la rama llamado biología celular. Quizás a otro no le interesa estudiar tanto desde una célula, sino también a nivel de tejido. Quiere comprender cómo los músculos se van desarrollando como tejido, cómo es que el sistema nervioso puede permitir estas acciones de arco reflejo rápidamente. Estamos dentro de la rama de la histología. Después también tenemos otras ramas, como por ejemplo la paleontología, bien, que quizás muchos, debido a la cultura pop, bien, rápidamente relacionan con Jurassic Park, Jurassic World, el tema de los dinosaurios, lo cual es correcto, es parte de la paleontología, pero no es lo único. La paleontología, aparte de estudiar a los dinosaurios, estudia también fósiles que pueden presentar en las plantas, estudia bacterias, virus que hayan quedado atrapados desde la antigüedad, no solamente bajo la forma fosilizada, sino también, por ejemplo, en esta savia conocida como ámbar, o tal vez en los registros de hielo, bien congelados que se encuentran ahí en el permafrost. La paleontología de por sí estudia, bien, paleo es antiguo, onto es ser y logos es estudio. El estudio de los seres antiguos, bien, para comprender también junto con ello ciertos procesos evolutivos, ciertos procesos de diversificación. Y hablando de diversificación, ahí tenemos a la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que apoya la biología porque permite clasificar a los seres vivos en los diferentes taxones o taxas, bien, el reino, el filum, la clase, orden, familia, género y la propia especie, y a su vez la taxonomía aporta a la biología como ciencia el llamado nombre científico, lo que permite que nosotros tengamos una sola designación para cada tipo de especie. Imagínense un par de científicos, uno en Centroamérica, uno en Sudamérica. El de Sudamérica está estudiando la palta, lo publica con el nombre de palta. El de Centroamérica está estudiando el aguacate, lo publica con el nombre de aguacate. Ambos científicos no sabrían que están estudiando al mismo individuo y no podrían comparar sus resultados. Pero gracias al nombre científico, pues ambos colocan Persea americana y ya saben que se refieren a la misma especie.
Luego tenemos a la ecología. Muchas veces cuando consulto acerca de, en una sola palabra, la ecología que estudia, varios jóvenes me responden lo que viene a ser ecosistemas, profe, estudia la población, estudia las comunidades, pero realmente la ecología en una sola palabra estudia las relaciones, las interacciones. Interacciones que pueden tener organismos de la misma especie, eso es una población, organismos de distintas especies, eso es una comunidad, o que las interacciones que tienen los seres vivos con su medio ambiente. Eso es un ecosistema. Todo ello estudia la ecología, las interacciones que tienen los seres vivos entre sí y también con su medio ambiente. Bien, entonces en una sola palabra, relaciones o interacciones. Etología para algunos puede ser una palabra nueva. Bien, etología se refiere al estudio del comportamiento, sobre todo el comportamiento animal. Quizás tú has notado que los perros y los gatos no presentan el mismo comportamiento frente al mismo estímulo. Tú alzas una piedra del suelo y el perro ya entra en modo defensa, se pone un poco agresivo, mientras que tú alzas una piedra del suelo y el gato se queda viendo a ver qué haces. Igual, por ejemplo, los perros son un poco más obedientes, más estar tranquilos o quietos, dependiendo del perro, por supuesto, mientras que a los gatos les gusta más hacer travesuras y por ahí tienes algunos frasquitos, algunos cerámicos, el gato lo va tirando todo eso y la etología te explica por qué el comportamiento que se da entre los caninos y los felinos. Bien. Después nos encontramos con una rama conocida como la genética. Quizás muchos lo conozcan, rápidamente lo vinculan con Mendel, las leyes de la herencia, pero tengan mucho cuidado cuando, por ejemplo, también te colocan dentro de las alternativas a la citogenética. Bien, te colocan genética y citogenética. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? La genética básicamente te va a explicar cómo se dan las leyes de herencia. Ustedes observan dentro de una familia los caracteres que presenta mamá y papá y van a notar que los hijos presentan más familiaridad hacia uno de los progenitores y la genética te explica que ese progenitor bien tiene caracteres dominantes, mientras que el otro tiene caracteres recesivos, por lo cual se ven opacados. La genética también te explica cómo es que se van dando los saltos generacionales, cómo es que ciertas características se van perdiendo y todo ello. La citogenética es la genética a nivel de la cito, a nivel de la célula. Básicamente te va a explicar desde los cromosomas, cuando puedan haber problemas a niveles de los cromosomas, cuando ciertos genes están alterados, por ejemplo, causando hemofilia, causando daltonismo, cuando hay exceso o deficiencia de cromosomas, causando los distintos síndromes. Ahí ya estás dentro de la rama de la citogenética. Bien. Luego tenemos a otro dominio conocido como la virología, que directamente es el estudio de los virus. Recordar que los virus no son organismos vivos, no son seres vivos como tal, porque no cumplen con varias características, pero tienen la capacidad de poder relacionarse con los seres vivos, causando enfermedades, siendo aprovechados por algunos, básicamente también controlando poblaciones. Por eso es un objeto de estudio dentro de la biología. La bacteriología, en otra parte, viene a ser el estudio de estos organismos llamados procariotas que no han desarrollado membrana nuclear, no tienen un sistema de organelas, ¿bien? Y que se les conoce directamente como bacterias, ¿bien? Dentro de la bacteriología. Ahora, mucho cuidado con los protozoos y con los animales. Ambos organismos son eucariotas, ambos organismos son heterótrofos, tienen un núcleo definido, tienen un sistema de organelas. ¿Cuál es la diferencia básica? La cantidad de células. Los protozoos, absolutamente todos son unicelulares, profe, pero yo recuerdo imágenes donde había un grupo de protozoos, o eran varias células. ¿No se considera pluricelular? No. Esta es una agrupación y básicamente se le considera una colonia. Bien. Los animales, absolutamente todos que están dentro de la rama de la zoología, todos son pluricelulares, desde las esponjas, que son los más primitivos, hasta los vertebrados, los más evolucionados. La micología viene a ser una rama que estudia a los hongos, también conocido como fungología. Estos organismos no pueden clasificarse como plantas ya que no realizan procesos fotosintéticos, pero tampoco encajan perfectamente como animales debido a muchas características que los separan de ellos, ¿bien? Por eso se crea una rama específica para ellos, bien, conocido como micología. La botánica, junto con la zoología, son ramas o dominios bastante grandes que a su vez se subdividen en otras ramas. Dentro de la botánica podemos estudiar únicamente a las algas o quizás a los musgos, a los helechos, a los líquenes, a las gimnospermas, a las gimnospermas y así. Puedo ir diferenciándolo en pequeñas ramas porque es una rama muy grande que abarca a todos estos organismos fotosintéticos. La zoología de igual manera abarca una gran cantidad de finus dentro del reino animal. Bien, con lo que puede ir separándose en diversas ramas, como por ejemplo para estudiar las aves, a la ornitología, los moluscos, la malacología, los crustáceos, carcinología, bien.
Los insectos, ¿cuál estudia los insectos, chicos? Algo rápido. Anótenlo. ¿Cómo? Entomología. Entomología, el estudio de los insectos, ¿correcto? Bien. Para el estudio de los mamíferos, bien, la mamalogía, básicamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me colocan qué rama estudia el ser humano, existen varias. Si única alternativa tengo la zoología, lo marco. Pero si dentro de la zoología tengo más específico la mastozoología o mamalogía, el estudio de los mamíferos, marco eso. Pero si encuentro algo más específico, como por ejemplo la antropología, marcaría ello. Bien. Entonces, si a mí me preguntan qué rama estudia los seres humanos y me colocan los tres, zoología, mastozoología o antropología, en estos casos yo siempre voy a buscar el más específico. Bien, tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos la rama de la evolución. La evolución se encarga de estudiar los procesos de cambio que ocurren a nivel de los seres vivos, pero no cambios como por ejemplo lo que ocurrió contigo desde que naces hasta que ahora eres joven y más adelante seas un adulto, un anciano. No, eso no le interesa a la evolución. La evolución estudia procesos de cambio que ocurren en cientos, en miles de años, cómo una especie va generando variedades, va generando diversidad, bien, en amplios, en largos periodos de tiempo. Todo ello involucra a la evolución y se apoya muy bien con el resto de las ramas, la paleontología, la taxonomía, para entender estos procesos de cambio. Luego tenemos ramas, bien, digamos, por así decirlo, nuevas o que han tenido un impulso nuevo, como por ejemplo el caso de la biotecnología. La biotecnología es la aplicación tecnológica o el uso tecnológico de los seres vivos para aprovechar cierto tipo de recursos. Bien. Ya la biotecnología se usaba desde épocas primitivas. Bien, básicamente el ser humano ya desde la anterioridad sabe fabricar su propio alcohol, sabe cómo fermentar los panes, fermentar los quesos y todo eso, aplicando organismos en el proceso. Pero en estas últimas décadas, la biotecnología ha tenido un fuerte impulso, como por ejemplo el desciframiento del código genético, la clonación a nivel de las ovejas Dolly, la manipulación genética, la edición genética, la transcriptómica, el uso de nuevos tipos de vacunas de ARN. Todo ello ha llevado a que utilicemos correctamente a los seres vivos para obtener un mayor provecho. La bioinformática sí es una ciencia completamente nueva. Bien, con el desarrollo de las computadoras y también las supercomputadoras, fue mucho más sencillo que los biólogos directamente colocaran una gran base de datos, bien, con todo lo que han anotado, los colocaban en tablitas de Excel y las supercomputadoras se encargaban de analizarlos para encontrar patrones, para encontrar relaciones y también para encontrar incongruencias. Gracias a la bioinformática, una gran cantidad de datos, miles y miles de datos, bien, se pueden analizar en cuestión de minutos, a diferencia que si una persona intentara analizarlo manualmente. Bien, entonces, estos son algunos de los dominios de la biología. Hay mucho más. Los dominios no están completamente aislados. Bien, los dominios se apoyan entre sí para poder estudiar correctamente a un individuo. Bien, cuando tengan problemas en las preguntas de admisión, fíjense cuál es la idea principal del estudio, porque puede abarcar varios puntos. Pero si por ahí me interesa estudiar el sistema digestivo de las aves, bien, quizás estoy en el punto de vista bioquímica como la parte principal para entender cómo funcionan las enzimas, y por otra alternativa tengo la ornitología, que es mucho más amplio. Entonces me voy al punto específico o la idea principal del texto. Bien, tener mucho cuidado con las preguntas de eco. Ahora, a todo esto, ¿cómo nosotros sabemos qué cosa es un ser vivo? ¿Cómo podemos definir si algo es o no es un ser vivo? Todo ello lo obtenemos gracias a las características de los seres vivos. Bien, absolutamente todos los que son considerados seres vivos, todos ellos presentan todas las características. No les puede faltar alguna de ellas o ya no son considerados seres vivos. Por ejemplo, movimiento. Absolutamente todos los seres vivos se mueven. Este movimiento puede ser un movimiento en macro, un movimiento grande, percibible, bien como vemos como un gato va cambiando de una posición a otra, como ven en la imagen. O puede ser un movimiento poco percibible, como es el caso del fototropismo, como las plantas en cuestión de 12 horas recién han cambiado de posición. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos microscopios y observamos todo en micro a nivel celular, vamos a notar una gran cantidad de movimiento que existe en estos organismos, sobre todo las plantas que pareciese que no se moviesen, pero dentro de sus células los cloroplastos, por ejemplo, están que se mueven de un punto a otro, las organelas de igual manera. Entonces el movimiento está presente en todo ser vivo. Luego tenemos irritabilidad y coordinación.
Irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder frente a los estímulos, bien estímulos de afuera, estímulos de adentro. Estás caminando por un bosque, por ahí tocaste un rosal, unas espinas, rápidamente retiras la mano y te empiezas a sobar porque te ha generado un estímulo de dolor. Vas a, por ejemplo, temprano a desayunar, vas a la cocina, tocas algo caliente justo por la parte metálica, nuevamente retiras la mano para evitar hacerte más daño. Bien. Entonces, la irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder frente a los estímulos. Esta respuesta debe darse de manera coordinada para que sea de forma correcta. Ustedes, por ejemplo, chicos, alguna vez supongo que se les ha subido al muerto, alguna vez han tenido parálisis del sueño. ¿Qué ha pasado? Estaban durmiendo y para dormir el cerebro desactiva la parte muscular para que no se hagan daño, para que no se mueva mucho. Quizás hayan visto algunos perritos que cuando se mueven empiezan a correr, empiezan a patalear porque no lo desactivan correctamente. Y cuando su cuerpo recibe los estímulos para levantarse, sobre todo estímulos hormonales, envía las señales para que todo se vuelva a reactivar. Pero en ese momento que te dio parálisis del sueño, el lado consciente se activó, básicamente tu cerebro despertó, pero la parte muscular todavía seguía desactivada, con lo que tú por más señales que enviabas, no podías moverte, querías gritar, te estabas desesperando, básicamente la respuesta no fue coordinada. Bien, entonces esto es irritabilidad y coordinación. Luego tenemos el crecimiento. No confundir crecimiento con ganar talla, porque muchas veces pregunto, ¿hasta qué edad crecen los varones, profe? 18, 21, ¿hasta qué edad crecen las mujeres? Hasta los 15, 17. No, eso simplemente es ganar talla. El crecimiento involucra dos cosas. El aumento a nivel de las células, el aumento en el número de células y o en el tamaño de las células. Bien. Para el caso de los organismos unicelulares solamente aplica el término de tamaño. Las bacterias van a ir creciendo hasta que llegan a un punto grande, luego se vuelven a dividir y otra vez son pequeñas. Bien, ellas no crecen en número porque son organismos unicelulares, crecen en tamaño. Pero nosotros como organismos pluricelulares crecemos tanto en número y en tamaño y los seres vivos no dejan de crecer mientras permanezcan vivos. Ustedes quizás me dirán, profe, pero a cierta edad ya empiezo a perder la talla poco a poco, pero igual, a pesar de que estás perdiendo talla, aparecen nuevas células mientras se mueren otras. Quiere decir que todavía existe un crecimiento, hay un aumento en número y en tamaño. Que sean más las que mueran es otra cosa. Ya cuando una persona fallece completamente, ya bien, el médico ya dijo que murió, ahí ya las células dejan de aparecer y únicamente las que están ahí empiezan a morir poco a poco. Bien, entonces el crecimiento viene a ser el aumento en número y o en tamaño que presentan las células. Bien, básicamente los seres vivos. Y crecen durante toda la etapa que son considerados vivos. La adaptación, bien, anótenlo por ahí, vienen a ser cambios morfológicos y o fisiológicos, bien, de manera temporal que desarrollan los seres vivos. Pero no lo entiendo. Cuando los seres vivos se enfrentan a estímulos de manera constante, porque provienen justo de aquí, de irritabilidad y coordinación, cuando estos estímulos se hacen muy constantes, los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse, generando cambios, ¿bien? Para poder responder de mejor manera. Ustedes, por ejemplo, si empiezan a tocar guitarras con esas cuerdas de metal, van a ver que poco a poco a nivel de la yema de los dedos les aparecen unos callitos, se van endureciendo. ¿Por qué? La primera vez que tocaste te dejó una marca, te generó heridas, entonces empiezas a adaptarte porque los estímulos se vuelven constantes. Ahí tienes una adaptación morfológica, unos cambios en la forma. Y son temporales porque tú dejas de tocar la guitarra y poco a poco van desapareciendo nuevamente. Donde vemos, por ejemplo, una adaptación fisiológica. Ustedes si revisan sus celulares, sus equipos, van a notar que para poder despertarse temprano, colocan 2, 3, 4 alarmas. ¿Qué ocurre? Al momento que tú recibes una alarma, como es un estímulo constante todos los días a las 6, 7 de la mañana, bien poco a poco tu cerebro ha aprendido a ignorarlo. Eso es una adaptación fisiológica en cuanto a las funciones, por lo que tú necesitas activar más y más alarmas para que de alguna manera logre llegar bien la señal y puedas responder frente a ella. Bien, nuevamente si dejas de usar la alarma, poco a poco pierdes esa adaptación. Entonces ahí tienes las adaptaciones, cambios morfológicos y o fisiológicos, bien para responder mejor a los estímulos. Ahora, los seres vivos se dieron cuenta que su estadía dentro de básicamente como seres vivos, era muy limitado, no iban a vivir para siempre.
por lo cual para continuar con los procesos de desarrollo era necesario formar nuevos organismos, básicamente dejar descendencia. A esa característica se le conoce como reproducción. Bien, los organismos aprendieron a dejar a sus reemplazos, bien, para poder mantener, para poder perpetuar a la especie. Esta reproducción puede ser de tipo sexual, donde participan los llamados gametos, espermatozoides, óvulos, y existe variabilidad genética. O puede ser de tipo asexual, bien, donde directamente no hay variabilidad genética y el nuevo organismo es una copia del predecesor. Bien, esto lo vamos a tratar más adelante en la clase 10, bueno, en la clase 5 o 6, si no me equivoco, en los temas de reproducción. Bien. Los organismos también presentan el llamado metabolismo, que vienen a ser los mecanismos que utilizan los seres vivos para poder obtener materia y energía, la cual lo utilizan para seguir con su desarrollo. Estos mecanismos involucran a los procesos anabólicos, el anabolismo, donde a partir de moléculas simples y utilizando energía bajo la forma de ATP, formamos moléculas complejas. Y también involucra los procesos catabólicos, el catabolismo, donde a partir de moléculas complejas, bien vamos rompiendo estas moléculas, se va a obtener ATP, se obtiene la energía que hay entre ellas y también moléculas simples para luego retransformarlas por anabolismo. Algo que ustedes, por ejemplo, van a hacer si en estos momentos están almorzando o en el momento del desayuno. Consumieron un pan, bien su sistema digestivo se encargó de degradar todas esas moléculas de azúcares complejos, azúcares simples, obtuviste energía y luego tu hígado coge a esos azúcares simples y empieza a formar glucógeno, le cambia la forma. Entonces, ahí has visto procesos catabólicos y procesos anabólicos. Los seres vivos también presentan la llamada homeostasis, que viene a ser todas las características que desarrollan para regresar al equilibrio. ¿Y qué cosa es el equilibrio? Es el punto de desarrollo óptimo de un ser vivo. Y tenemos varios tipos de equilibrio. Uno de los más ejemplificados es el equilibrio térmico. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, funcionamos en un óptimo en el rango entre 36 a 37. Bien, 36,6 es nuestro rango óptimo de funcionamiento. Si la temperatura está sobre este rango, empezamos a hacer fiebre, tenemos mucha calentura, nuestro cuerpo rápidamente activa ciertos mecanismos para disminuir la temperatura. Empezamos a sudar, generamos vasodilatación, por eso los cachetes se te ponen rojos, empiezas a jadear para poco a poco regresar al óptimo. O por ejemplo, si la temperatura está por debajo de lo normal, tu cuerpo también tiene otros mecanismos para tratar de subirla. Empiezas a tener hambre, que es uno de los procesos básicos, vas a ver cómo los vellitos se erizan, empiezas a temblar poco a poco, pequeños espasmos, para aumentar el calor interno. Bien, entonces homeostasis son todos esos mecanismos que realizan los seres vivos para regresar a su punto de equilibrio. Bien. Por último, tenemos la organización específica. Los seres vivos no estamos formados por compuestos extraños a los que pueden estar presentes en cualquier ambiente, en la naturaleza directamente. Solamente que estos compuestos, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se encuentran bien organizados de una manera muy compleja, muy específica, en el punto adecuado, para ir formando las moléculas, macromoléculas, las organelas y todo ello. Bien, ustedes, si por ejemplo, si estudian química o están en un laboratorio de química, les pueden dar todos los componentes de un ser humano, van a intentar mezclarlo, van a intentar juntarlo y no van a obtener lo mismo, ¿bien? Porque básicamente la organización específica es muy compleja en los seres vivos, ¿bien? Entonces, chicos, estos vienen a ser las características presentes en los seres vivos. Y ahora, para entender mucho mejor a la organización específica, vamos con la siguiente diapositiva, ¿bien? Entonces, como te decía, los seres vivos presentan un nivel de organización muy compleja que va desde el punto más simple. Ahí encontramos al nivel subcelular. Mucho cuidado en las preguntas de admisión si te van a preguntar bien acerca del nivel, en qué nivel encontramos tal estructura, o si me preguntan por el subnivel, en que ya cambia completamente la pregunta. ¿Cuál es el nivel básico de organización de los seres vivos? El nivel celular. ¿Cuál es el subnivel básico de organización de los seres vivos? El subnivel atómico. Bien, entonces muy atento con la pregunta para que no te equivoques en ese punto. Dentro del nivel subcelular encontramos 5 subniveles. Por ejemplo, a nivel del subnivel atómico,
bien, en su nivel atómico, vamos a encontrar a los átomos que componen a los seres vivos. No son los 120 que están en la tabla periódica, aproximadamente son 55, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Cuando estos átomos empiezan a interactuar entre sí, átomos iguales, carbono, 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 por ejemplo, o átomos distintos, como por ejemplo aquí el oxígeno con el hidrógeno, bien, van a formar las distintas moléculas, bien. Ahora, estas moléculas también empiezan a interactuar entre sí, moléculas iguales o moléculas distintas, y van a formar macromoléculas, como por ejemplo, ¿cuáles? A nivel molecular, si unimos grupos de 6 carbonos, estamos formando los llamados carbohidratos, o también conocidos como azúcares. Bien, si estos carbohidratos, estos azúcares, empiezan a agruparse entre sí, a nivel de las macromoléculas vamos a formar a los polisacáridos. Aquí también, por ejemplo, encontramos a los aminoácidos. Bien, cuando interactúan carbonos, nitrógenos, forman al grupo de los aminoácidos. Los aminoácidos hay de varios tipos y si se unen en cadenas van a formar a las llamadas proteínas. Bien, aminoácidos distintos en cadena, ahí encontramos a las proteínas. Por aquí también podemos encontrar a los alcoholes, un OH, podemos encontrar a los ácidos grasos, bien, junto con otro grupo para poder formar a los llamados, por ejemplo, los fosfolípidos, ¿bien? Alcohol, ácido graso, un grupo fosfato y ya tenemos un fosfolípido en sí. Entonces, ¿se entiende? Las moléculas pueden interactuar entre distintas moléculas o entre moléculas similares y todo eso va a formar las llamadas macromoléculas. Dentro del grupo de las macromoléculas, por aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, a los ácidos nucleicos, ¿bien? Básicamente el ADN, el ARN, que vienen a ser cadenas y cadenas de los llamados nucleótidos. Cuando nosotros agrupamos macromoléculas que interactúen entre sí y también podemos agregar moléculas, podemos agregar átomos extra, pero básicamente la macromolécula es el mayor nivel, ahí vamos a formar complejos supramoleculares, como cuáles. Por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas no son organelas, son complejos supramoleculares. Provienen de la interacción de las proteínas, ¿bien? Con ácidos ribonucleicos, con ARN ribosomal. Aquí también, por ejemplo, encontramos a los virus, que también son proteínas, bien capsómeros, que van a encapsular a un ácido nucleico, un ADN o un ARN. Aquí también, por ejemplo, encontramos a las membranas biológicas, que vemos largas cantidades de fosfolípidos, proteínas, azúcares por ahí, ¿bien? Entonces, todo eso ya forma complejos supramoleculares. Finalmente, cuando agrupamos a los complejos supramoleculares entre sí con los anteriores, llegamos al nivel organular, como por ejemplo el que está en pantalla, que representa a un mitocondrias. Estos mitocondrias, bien, van a presentar doble membrana. Ahí tenemos membranas celulares, bien. Los mitocondrias también presentan sus propios ribosomas. Los mitocondrias tienen ácido nucleico, tienen proteínas, reservas de azúcares, tienen la presencia de reservas lipídicas. Entonces, notamos que todo lo anterior se une para formar a esta organela. Otro ejemplo de organela que también vamos a encontrar, digamos, los cloroplastos, las vacuolas, el aparato de Golgi, también conocido como Golgisoma, entre otros. Bien, entonces chicos, estos 5, bien llamados los subniveles, vamos a encontrarlo dentro del nivel subcelular. Cuando las organelas ya se agrupan entre sí junto con todo lo demás, bien rodeados por una membrana, con la presencia de líquidos en el citoplasma, reservas de azúcares, moléculas de agua, entre otras, llegamos recién al nivel celular. Bien, donde vamos a encontrar a todas las células que conforman a los seres vivos. Células epiteliales, células nerviosas, células sanguíneas, musculares, bien adiposas, entre otras. Bien, ahora, atentos con esto. Si nosotros juntamos un solo tipo de células, coloco una sola flechita, vamos a formar un tejido. Bien, por ejemplo, tejido epitelial estratificado plano queratinizado forma la dermis superficial. Tejido epitelial plano no queratinizado forma el tejido que encuentras, por ejemplo, debajo, bien, dentro de tus mejillas. Si juntamos únicamente a células musculares, estamos formando tejido muscular, bien. Entonces, un solo tipo de células permite formar a un tejido. Si nosotros agrupamos distintos tejidos en el nivel tisular, bien de 2 a más, coloco 2 flechitas, pueden ser 3, pueden ser más, ahí vamos a formar un órgano y llegamos al nivel organológico.
Por ejemplo, a nivel de la boca, ¿qué órganos encontramos? Tenemos a la lengua, bien, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo. Te has mordido la lengua, te ha dolido, has sangrado, bien. Otro órgano que encontramos a nivel de la boca, los dientes, bien, tejido óseo, tejido nervioso, tejido sanguíneo, los labios, tejido epitelial, tejido muscular, nervioso, sanguíneo, conectivo, bien. Entonces te das cuenta, para formar un tejido necesitamos solamente un solo tipo de células. Bien, pero para formar un órgano necesitamos de 2 a más tejidos, por si acaso. Profe, a mí me han dicho que la piel es el órgano más grande, por supuesto, porque si hablamos de la piel como órgano, bien, tenemos que agrupar a la dermis superficial, a la dermis profunda, la piel que se encuentra por dentro, es el órgano más extenso que vamos a presentar porque tiene distintos tipos de tejidos epiteliales, tejido epitelial plano, tejido epitelial cúbico, el estratificado plano, estratificado cúbico, entre otros, bien, entonces son distintos tejidos para formar a un órgano, al nivel organológico. Cuando los órganos bien se agrupan entre sí para realizar ya unas funciones mucho más complejas, llegamos al nivel sistémico. Y dentro del nivel sistémico nosotros vamos a encontrar a los llamados sistemas y a los aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? La complejidad. Bien, los sistemas son más complejos frente a los aparatos, como por ejemplo el sistema digestivo que ven en imagen. El sistema digestivo, en cada órgano vamos a encontrar una función. A nivel de la boca, masticamos, formamos el bolo alimenticio, lo vamos ensalivando. A nivel del esófago se da la deglución, el alimento va en un solo sentido gracias a la peristalsis. Llega al estómago, ahí se degradan las proteínas, se forma el quimoácido pasa al duodeno, bien, donde va a actuar la bilis, van a actuar las enzimas pancreáticas, el bicarbonato, se neutraliza, se obtienen los nutrientes, bien, se forma el quilo y luego los intestinos delgados se encargan de absorber los nutrientes, el intestino grueso se encarga de absorber el agua y finalmente salen los desechos. Entonces, como te das cuenta, en un sistema cada órgano cumple una función en sí que en su totalidad se complementan. En un aparato no. En un aparato la mayoría de los órganos actúan como conductos, nada más, como por ejemplo el aparato respiratorio. Bien, el aire ingresa por la nariz, pasa a la faringe, baja por la laringe, ahí está la tráquea, bien, ahí están los bronquios, bronquiolos, y finalmente llega a los pulmones. Como te das cuenta, todo eso simplemente han sido conductos. Una vez que llega a los pulmones, a nivel de los alveolos, ahí recién ocurre el intercambio gaseoso, ahí recién hay una acción, bien, bastante compleja. Entonces, no es un sistema, es un aparato. Otro ejemplo, el aparato reproductor. Bien, a nivel de los varones, en los testículos se forman los espermatozoides. Estos salen por los conductos deferente, pasan por el conducto urinario, la uretra, salen por el pene, ingresan por el conducto vaginal, pasan a lo que viene a ser hacia el útero, van por la trompa de falopio y recién ahí llegan a encontrarse con el óvulo para que ocurra la fecundación y luego el embrión se implante en el útero. Entonces, la mayoría han sido simplemente conductos. Bien, solamente en ciertos puntos han ocurrido mecanismos bastante complejos. Eso es la diferencia entre un sistema y un aparato. Bien, un sistema es mucho más complejo. En un aparato, la mayoría de órganos simplemente actúan como conductos. Bien. Ahora, juntando sistemas, juntando aparatos, bien, juntando a todo nivel sistémico, nosotros llegamos al nivel individual, donde vamos a obtener ya a un individuo completamente formado, completamente desarrollado. Bien, de aquí hacia atrás es básicamente todo lo que se encuentra dentro de un organismo. De aquí en adelante es lo que nosotros ya vamos a estar observando, bien, la interacción entre distintos organismos. Por ejemplo, si nosotros juntamos a varios individuos de la misma especie, vamos a formar a una población. Y una población se define bajo 3 características. Tengan mucho cuidado en las preguntas sobre población, porque ahí te van a colocar de los siguientes ejemplos cuál es considerado una población. Para que sea considerado una población, tiene que ser un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un mismo espacio. ¿Bien? En un determinado tiempo. Te lo coloco con esa palabra para que te suene a trabalenguas, ¿bien? Misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Si ese enunciado tiene estas 3 características, viene a ser una población. Ten mucho cuidado con los juegos de palabras. Por ejemplo, me indica las aves guaneras de la zona de Pisco del año 2022.
Aves guaneras, zona de Pisco, año 2022. ¿Será un ejemplo de población? Automáticamente respondes que no. ¿Por qué? Pisco es un mismo espacio, normal. Año 2022 ya está determinando el tiempo, pero aves guaneras no se refiere a una sola especie. Aves guaneras tienes a los piqueros, a los guanay, albatros, pelícanos, gaviotas, una gran cantidad de especies. Entonces no es un ejemplo de población. Bien, vamos con otro. Por ejemplo, te dice, los perros de la zona de Huaraz del año 2010. Bien, perros de Huaraz 2010. Huaraz es un espacio determinado, año 2010 es un tiempo determinado. Los perros involucra a una sola especie, Canis familiaris. Bien, entonces sí es un ejemplo de población. Vamos con el tiempo. Bien, supongamos que todos ustedes son, bueno, aquí me indican 48, a ver, 57, bueno, 56, sin contar al tutor. Si todos ustedes se matriculan el siguiente ciclo, ¿serán la misma población? Bien, siguen siendo la misma especie. Supongamos que ocupan el mismo espacio, pero el tiempo ya no es el mismo. Una cosa es en este ciclo y otra cosa es en el siguiente ciclo. Ya el propio enunciado lo está diferenciando, bien, por ciclos. Entonces ya no van a ser la misma población. Tener mucho cuidado, bien. Ahora, cuando hablamos de una comunidad, para que se dé una comunidad, bien, se dan cuenta que las poblaciones mantienen la misma especie, en la comunidad ya no. Vamos a encontrar distintas especies interactuando entre sí. Lo único que se debe mantener es que estas especies ocupen el mismo espacio, bien, y también mantengan un mismo tiempo. Entonces, una comunidad, por ejemplo, ustedes la tienen por ahí en casa, bien, en su propio barrio. Son un conjunto de especies humanas interactuando con especies caninas, especies felinas, interactuando también con aves, insectos, roedores. Entonces, van a ocupar un mismo espacio en un determinado tiempo. Bien. Por ejemplo, el tema de aves guaneras, eso sería un ejemplo de comunidad. Son distintas especies en la zona de Pisco del año 2022, creo que les dije. Bien, entonces mucho cuidado entre población y comunidad. Hasta aquí yo no he tocado al medio ambiente para nada. Bien, en una población hay interacciones entre organismos de la misma especie, nada más. En una comunidad hay interacciones entre organismos de distintas especies. Bien. En un ecosistema, aparte de que están las interacciones entre los seres vivos, ¿bien? Los seres vivos también interactúan con su medio ambiente y el medio ambiente responde a estas interacciones. En un ecosistema ya se considera a la parte abiótica, ¿bien? Entonces, dentro de un ecosistema vamos a tener a la parte que no presenta vida, conocido como el biotopo, y a la parte que sí presenta vida, conocido como la biocenosis. ¿Bien? Ahí ya tenemos a un ecosistema, interacciones que hay entre los seres vivos y entre estos seres vivos y su medio ambiente. Y todos los ambientes donde existan estas interacciones van a ser considerados ecosistemas. Si nosotros agrupamos a todos esos ecosistemas, vamos a formar la ecosfera, que es el conjunto de ecosistemas, o en otras palabras, es el conjunto de ambientes donde los seres vivos están interactuando con este. Bien. ¿Qué cosa es una biosfera? Es un término muy aparte. La biosfera es todos los lugares del planeta donde exista vida, esté o no interactuando con otros seres vivos o con su medio ambiente. Por ejemplo, yo puedo encontrarme con un ave, bien que está volando muy alto, bien 9000 metros. No interactúa con nadie, absolutamente con nadie. La biosfera hasta ahí existe. Bien. En ese ambiente hay vida, entonces la biosfera hasta ahí va a llegar. En ese lugar, ¿habría ecosfera? No, porque no hay presencia de ecosistemas, ¿bien? Entonces la ecosfera es una agrupación más de un punto de vista ecológico, ¿bien? Donde vamos a buscar ecosistemas, vamos a buscar interacciones, mientras que la biosfera es directamente si hay o no hay vida. Si hay vida, hasta ahí llega, si no hay vida, pues ahí no llega la biosfera. ¿Bien? ¿Queda claro hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo entendible. Correcto. Bien. Recuerden, pueden activar el micro cuando quieran. Bien. Ahora, ¿por qué biología se conoce como una ciencia? Las llamadas ciencias biológicas. ¿Por qué no existen las ciencias psicológicas, las ciencias de letras o ciencias de otro tipo de cursos?
Se dice que algo, bien, se considera una ciencia cuando tiene un método de estudio, un método con el cual poder analizar el objeto de estudio, en este caso, a los seres vivos. El método que emplea la biología viene a ser el llamado método científico. Nosotros, cuando observamos algo que ocurre en la naturaleza, algo que esté relacionado con un ser vivo, bien, si cae un rayo no es motivo de estudio de la biología, si por ahí hay un terremoto, la biología no lo va a estudiar porque no involucra un ser vivo, pero si por ahí veo un ser vivo que me llama la atención o algo ocurre con los seres vivos, a eso se le conoce como un fenómeno. Bien, es algo que capta nuestra atención. Y una vez que ha capturado tu atención, tú inconscientemente inicias el proceso de método científico. Empiezas con la observación. Vas a intentar recopilar una gran cantidad de datos, bien, a partir del fenómeno para tratar de explicar o solucionar lo que está ocurriendo. En este proceso de observación, cuando nosotros estamos recopilando datos, hay que recordar, número uno, que debemos ser imparciales, ¿bien? No debemos tomar un bando a favor o en contra de lo que está ocurriendo. Número dos, debemos carecer de prejuicios. Bien, sin prejuicios, ya que si por ejemplo a mí me asustan las arañas y me mandan a estudiar arañas, cada vez que me acerco como que siento que me quiere atacar, yo voy a tener datos erróneos. Y todos estos datos siempre tienen que ir en un registro escrito, un registro visual, grabado con la cámara, un registro tal vez un grabado fonético nada más, bien, pero de alguna manera tengo que registrarlo. Una vez que he recopilado todos estos datos y también buscando un poco de bibliografía acerca del evento para ver si alguien ya lo conoce o no, yo voy a plantear una hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis? Aquí llega la palabra clave. Una hipótesis es alguna posible. Esa es su palabra clave. Posible. No sabes si será o no será cierto. Es una posible ¿qué? Es una posible solución o explicación de lo que está ocurriendo. Bien, por ejemplo, vamos con un fenómeno que ocurrió hace un par de años, la pandemia. Empezaron a brotar estos contagios del llamado coronavirus. La gente todavía no sabía a qué se debía, no habían identificado todavía al patógeno causante, en este caso al virus. Entonces empezaron a recopilar gran cantidad de datos. Por supuesto, de manera imparcial, no vaya a ser que por ahí alguien lo vincule directamente a los actos religiosos o tal vez a algún país que lo está provocando. Simplemente vamos a ver qué ocurre de manera completamente imparcial, carente de prejuicios, y todo eso va siendo registrado en una base de datos, ¿bien? Hasta que dieron con el culpable que viene a ser un virus de transmisión, ¿bien? Por vía aérea, básicamente por el aire. Frente a este fenómeno que ocurrió con la pandemia, básicamente se empezaron a plantear, uno, por un lado, explicaciones, bien, cómo es que se transmite, cómo es que se originó. Ustedes vieron una gran cantidad de noticias que salían, que culpaban, creo que al armadillo, culpaban a los murciélagos, cómo había surgido, quizás en algún laboratorio, pero también algunos optaron por buscar soluciones, bien, cómo hacerle frente a este virus. Vamos por ahí. Entonces plantearon bien posibles soluciones con el caso de las vacunas, bien, surgieron una gran cantidad de ideas de vacunas, pero para saber si esta hipótesis, esta posible solución o explicación es correcta, tenemos que llegar al paso de experimentación. Bien, en una experimentación científica, ustedes siempre van a comparar a los llamados grupos. Vamos a tener al grupo conocido como grupo control y al grupo llamado experimental. Este grupo experimental va a presentar algo que lo cambia del grupo control, el factor de prueba o factor experimental. ¿Se acuerdan cuando llegaron las vacunas por finales del 2020 y empezaron a solicitar voluntarios? De los 3.000 voluntarios o 5.000 creo que pidieron, hubo un grupo de personas a las cuales únicamente se les inyectó suero, se les inyectó básicamente agua, algo que no iba a cambiar tu cuerpo, mientras que a otros se les inyectó la vacuna de prueba. Profe, ¿para qué? Para que ambos organismos reciban algo, no saben qué, pero que nos permita comparar. El grupo control, el que está por aquí, es aquel al que yo no le altero completamente nada. Las personas que recibieron directamente suero, que es básicamente agua, son parte del grupo control, mientras que las personas que recibieron las vacunas de prueba forman parte del grupo experimental. ¿Cuál fue el factor de prueba? ¿Qué estamos poniendo a prueba? La vacuna. Bien, esa vacuna era el factor de prueba. Profe, ¿por qué no de frente mejor inyectaron a todos con la vacuna para ver si sirve o no sirve? Si tú no tienes dos grupos de contraste, no vas a poder saber si sirve o no. Por ejemplo, les inyecto a todas las personas, bien, y todas las personas viven. Tú no sabes si de manera normal iban a vivir o gracias a la vacuna están viviendo. Les inyecto a todos y todos mueren.
Tú no sabes si estas personas ya estaban destinadas a morir o fue culpa de la vacuna. Por eso la importancia de presentar un grupo control, un grupo estándar, para poder comparar en contraste lo que ocurre. Supongamos bien que yo aplico mi vacuna al grupo experimental. El grupo control vive y el grupo experimental también vive. ¿La vacuna sirve o no sirve? Básicamente no sirve, porque si lo tienes o no lo tienes, las personas igual sobreviven. Ahora, les aplico y bien a mi grupo experimental y a mi grupo control no, y mueren, ambos mueren. Quiere decir que las personas que han muerto no ha sido a causa de la vacuna, porque el grupo control no tenía vacuna y también murió. ¿Qué pasa si yo aplico las vacunas, bien, y el grupo control muere y el experimental sobrevive? Entonces me doy cuenta que la vacuna está teniendo un efecto inmunológico que permite que estas personas que la reciben sobrevivan, bien. Entonces esa es la importancia de nosotros de tener a los dos grupos, el experimental, el cual yo le pongo a prueba una condición, el factor de prueba, y el control que no altero nada. Frente a eso, obtengo resultados. Si los resultados son positivos, saco las conclusiones. A aplicar una dosis de esta vacuna, bien, ayuda a que la persona sobreviva frente a la infección por coronavirus. Y que acabo de obtener una teoría. Bien, la teoría se establece para explicar, aquí también agréguenle, o solucionar el fenómeno observado. En este caso, la infección por coronavirus. ¿Qué dice mi teoría? Aplicando una sola dosis, pues las personas sobreviven sin ningún problema. ¿Las teorías son para siempre? No, las teorías en algún momento pueden fallar. Cuando una teoría ya no está explicando correctamente el fenómeno, cuando ya no soluciona correctamente el fenómeno, la teoría es puesta a prueba otra vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si luego de aplicar una dosis veo que algunas personas, a pesar de tener su dosis de defensa, están muriendo? Entonces la teoría no me está sirviendo. Aplicar una dosis no está ayudando a hacerle frente al coronavirus. Como esta teoría ya no está respondiendo correctamente al fenómeno, tengo que recapitular al método científico. Observo un nuevo fenómeno, las personas vacunadas están infectando nuevamente, están muriendo, recopilo una gran cantidad de datos, antecedentes médicos, tipo de vida, estilo de vida, cuándo se vacunó, todo ello, y planteo nuevas hipótesis, por qué están muriendo o una nueva solución. Quizás una vacuna no sirve, ¿qué tal si les aplicamos dos, una dosis de refuerzo? Lo envío a experimentación, otra vez grupo control, grupo experimental. Me doy cuenta que con dos dosis sobreviven mucho mejor, resultados favorables, conclusiones favorables, y la antigua teoría de una sola dosis acaba de ser reemplazada por una nueva teoría, bien, que involucra aplicar dos dosis, una segunda de refuerzo. Entonces, las teorías de esa manera cada vez se vuelven más complejas, adquieren mayor firmeza, porque son puestas a prueba en cada momento. Si en algún punto ya no logra explicar, ya no logra solucionar el problema, va a ser reemplazada por una nueva teoría. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con las leyes? Las leyes, bien, solamente te describen lo que está pasando, mas no te explican el por qué. Eso se debe a que las leyes como tales no cumplen con el método científico. Bueno, no con todo, bien. Las leyes también se basan en fenómenos que se observan en la naturaleza, por ahí recopilan una gran cantidad de datos y uno que otro se atreven a lanzar ciertas hipótesis, mas no llegan a la fase experimental. ¿Por qué? Porque no es viable, no se puede llevar a cabo. Una de las leyes dentro de biología, bien por si acaso no confundir con leyes de otras ramas, bien, una de las leyes, por ejemplo, viene a ser la ley de Allen. La ley de Allen te explica que los organismos que viven en ambientes fríos presentan orejas cortas, mientras que los organismos que viven en ambientes cálidos presentan orejas más largas. Bien, eso es en base a fenómenos observados, tiene una gran cantidad de datos que te indican lo mismo, osos, conejos, zorrillos, todos ellos han encontrado bien esa diferencia en cuanto a las temperaturas con el tamaño de las orejas, bien, y por ahí uno que otro científico se anima a plantear una posible explicación, que dice, por ejemplo, que los organismos en zonas frías tienen las orejas cortas para poder mantener el calor, mientras que los organismos en las zonas cálidas tienen las orejas largas para poder refrescarse más tranquilamente. ¿Cómo pondríamos a prueba esa hipótesis? Pues de forma sencilla, cambiando a los organismos de un lado a otro. Organismos de zona cálida los mandamos a zona fría y de zona fría a zona cálida y esperar bien que generación tras generación, mediante un proceso evolutivo, haya un cambio en el tamaño de las orejas. Pero ¿qué les he dicho acerca de la evolución?
que conlleva de cientos a miles de años. Por eso que la experimentación no es viable, no vas a terminar de hacerlo, ¿bien? Tú no vas a obtener un proceso evolutivo con 5 o 6 generaciones, sino que involucra cientos de generaciones para que recién haya un cambio notorio, ¿bien? Básicamente nosotros con los neandertales no tenemos mucho cambio y son 40.000 años. Nosotros nos diferenciamos directamente, por ejemplo, del habilis, 3,7 millones de años. ¿Te das cuenta? No es viable. Entonces las leyes simplemente te indican, aquí está pasando esto, más el por qué no lo sé. Así de simple. Bien, entonces las leyes no cumplen con el método científico. Se basan en fenómenos, se basan en observaciones, ya lo mucho, bien por ahí una que otra hipótesis, pero no puede ser puesta a prueba porque no es viable. Bien, ¿quedaría claro método científico? ¿Todo bien? Sí, Sí, correcto. Bien, sí, Sí, a profesor. las está 12 y claro, media. profesor. Listo. Ahora, cambiando de tema, nos metemos un poco más a la parte química de los seres vivos. Bien, yo les mencioné que nosotros estábamos formados por una cantidad de átomos presentes en la tabla periódica, no el total, aproximadamente 55 átomos, bien, no los 120. A esos átomos que conforman a los seres vivos se les conoce directamente como los bioelementos o elementos biogénicos. Bien, son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos y atendiendo, o sea, de acuerdo con la abundancia, no por la importancia. Nosotros tenemos oro en el cuerpo, una cantidad muy pequeña, pero igual de importante. Si nos faltase esa cantidad, generaría muchos problemas, ¿bien? Entonces, de acuerdo a la abundancia, lo vamos a agrupar en 3 categorías, pero todos son importantes. Tenemos a los bioelementos primarios o principales, el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿bien? El cual, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, bien por aquí, en los seres humanos, el chon, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, va a formar un aproximado del 99,3% en seres humanos, ¿bien? Luego tenemos a los bioelementos secundarios. Calcio, bien, reserva en los huesos. Calcio nunca, esto grave de los chicos, jamás debe faltar en sangre. Tenemos hormonas que se encargan de que el calcio no falte en sangre. Por eso es más importante el calcio en sangre que en los huesos. Los huesos son reserva, bien, y el cuerpo, si le falta calcio en sangre, sacrifica a los huesos. Bien. Luego tenemos al fosfatum, el fósforo, bien presente en las moléculas como el ATP, los enlaces fosfodiéster, entre otros. Bien, potasio, sodio, cloro, bien, son considerados como iones, van a permitir el intercambio entre ciertas cargas, como por ejemplo a nivel de los impulsos nerviosos, a nivel, por ejemplo, de lo que viene a ser el transporte del xilema por la savia bruta, bien, van a permitir también las regulaciones osmóticas, bien, actuando como iones, como sales minerales. El azufre forma fuertes enlaces conocidos como los puentes disulfuro. Magnesio, presente en la clorofila, ustedes lo adquieren cuando consumen plantas verdosas. Hierro, ferrum, bien presente en la hemoglobina, está presente en la sangre. Entonces el hierro como si fuese, bueno, en nuestra sangre, y el magnesio como si fuese la sangre de las plantas, bien, la clorofila. Estos bioelementos secundarios en el caso del ser humano abarca aproximadamente el 0,7%. Bien, entonces son aproximados. Profe, iba al 100%, pero bueno, es un aproximado porque los oligoelementos, bien, están en cantidades menores al 0,1%. Estos oligoelementos también son conocidos como elementos traza porque se encuentran en cantidades muy pequeñas, cantidades ínfimas. Bien, ahí tenemos al manganeso, el yodo, muy importante para la tiroides, bien, que lo consumen en la sal, el cobre, bien, el cobalto, la cobalamina, la vitamina B12, el zinc, flúor para los dientes, molibdeno, selenio, el cromo, bien como oligoelementos. Chicos, muy importante que se aprendan esta tablita y los diferencien, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son oligoelementos, ya que algunas preguntas te involucran este punto. Bien, de la siguiente lista indique cuál no pertenece a los secundarios, cuál pertenece a los oligoelementos y ya tienen que saber cuáles son. Bien, también dónde encontrarlos y las funciones. Clave. No, tienes que aprenderlo. Y no es complicado, sinceramente. Sobre todo los secundarios y de ahí el resto es por descarte. Bien. Ok, ahora, si nosotros juntamos a los bioelementos, bien, nosotros vamos a obtener las llamadas biomoléculas. ¿Bien?
Entonces, ahí llegamos a los principios inmediatos inorgánicos o también conocidas como biomoléculas inorgánicas. Y ya para que salgan al receso, bien son 5 minutos, vamos a encontrar 4 4 inorgánicos y 4 orgánicos. Bien, me indican que ustedes tienen un receso de 5 minutos. Bien, entonces a las 2:05 en punto continuamos con la clase. Bien, una pausa por aquí. Si tienen dudas o consultas, aprovechen estos minutos. Bien, ok. Bien, chicos, continuamos con la clase. Bien. Entonces, como les decía, cuando estos bioelementos empiezan a agruparse entre sí, van a formar las llamadas biomoléculas. Bien, dentro de las biomoléculas vamos a encontrar a las inorgánicas, aquellas que no presentan un enlace carbono-carbono o porque directamente pueden encontrarse en cualquier parte del ambiente. Y también tenemos a las biomoléculas orgánicas, aquellas que van a presentar enlaces carbono-carbono y que únicamente los encontramos como parte de los seres vivos. Bien. Dentro de las biomoléculas inorgánicas empezamos con el agua. Como ustedes sabrán por la parte de la química, el agua es una molécula polar, presenta polos, ¿bien? Donde el oxígeno va a presentar la carga negativa y el hidrógeno presenta carga positiva. Gracias a esta característica polar, el agua actúa como solvente universal. Puede disolver cualquier tipo de moléculas que se separen por cargas, como por ejemplo el cloruro de sodio. El cloro, que es un ion negativo, se va a disolver y va a quedar unido a la parte del hidrógeno positivo, mientras que el sodio, que es un ion positivo, va a quedar unido al oxígeno negativo. Y así, todas las moléculas que vayan a presentar cargas, bien, van a poder disolverse e interactuar junto con el agua. Profe, ¿por qué los aceites no? Cuando analizamos de cerca los aceites, vamos a notar que no tiene presencia de carga. Entonces, en este caso, la molécula de agua actúa como si fuese un imán. Si le traigo un metal, lo va a atrapar, va a interactuar, pero si, por ejemplo, le traigo aceite como si fuese un imán con la madera, simplemente no actúa. ¿Me confirman, por favor, chicos? ¿No se me escucha? Sí se escucha. Ah, ya, Se sí, sí. escucha. Entonces le pediría a su compañero que reinicie la página. ¿Ven? A veces pasa eso. Ah, ok. Bien. Entonces, chicos, como les decía, es el tema de la polaridad, cuidado con el micro, chicos, que va a permitir que el agua actúe como solvente universal. Bien, ahora, gracias a la diferencia de cargas, bien, nosotros también, a ver, voy a silenciarlos. Listo. Gracias también a esta diferencia de cargas, las moléculas de agua interactúan entre sí. Las cargas positivas de una molécula interactúan con las cargas positivas, perdón, negativas con las positivas de la otra, formando unos enlaces peculiares entre las moléculas de agua conocidos como los puentes hidrógeno. Bien, entonces gracias a estos puentes hidrógeno, las moléculas de agua es como que están unidas, están encadenadas entre sí. Vamos a colocar por aquí puentes hidrógeno. Bien. ¿Y eso para qué sirve, profe? Como las moléculas están encadenadas entre sí, van a formar fluidos. Por ello, el agua presenta función mecánica amortiguadora, porque si no estuviesen encadenados, las moléculas de agua estarían como gases dispersos. Nosotros, por ejemplo, entre las articulaciones para el movimiento, tenemos al líquido sinovial. También, gracias a estos puentes hidrógeno, por ejemplo, si yo tomo a una molécula de agua, la jalo en una dirección, esta va a arrastrar al resto de las moléculas en la misma dirección porque se comporta como un fluido. Eso permite, y gracias también a la polaridad, que las plantas lo utilicen como medio de transporte. Al momento que las raíces absorben agua, van jalando las moléculas de agua y pegadas a estas moléculas van los distintos iones o sales minerales. Bien. Estos puentes hidrógeno también para poder separarlos necesitan una gran cantidad de energía. Ustedes han visto que para poder hervir el agua, bien van a tener que dejarlo mucho tiempo en el fuego para que recién se forme el vapor. A esto se le conoce como el calor específico. Para que las moléculas de agua puedan cambiar un grado la temperatura, puedan adquirir toda esa energía, bien, absorben una gran cantidad de esta, necesitan mucha energía, permitiendo que el agua actúe como termorregulador.
Gracias también a los puentes de hidrógeno, bien como están ahí encadenados formando fluidos, cuando un objeto se posa sobre el agua y no es lo suficientemente pesado, el agua desarrolla lo que viene a ser la tensión superficial y a diferencia de otros compuestos tiene una alta tensión superficial que permite que algunos insectos, algunos organismos puedan posarse sin ningún problema. Y por supuesto todos ustedes saben que el agua moja, lo que permite mantener húmedas las membranas. ¿Para qué? Para permitir sobre todo el intercambio gaseoso. Bien, organismos como los anélidos realizan respiración cutánea gracias a que sobre la piel las moléculas de CO2 y oxígeno pueden disolverse. Nosotros también necesitamos que por ejemplo, las membranas que recubren los alveolos se mantengan húmedos. Si estuviesen secos, no podríamos respirar tranquilamente. Bien, a pesar de que respiramos gases, cuando llegan a esta membrana tienen que disolverse en el agua para que puedan realizar intercambio gaseoso. Entonces, entendiendo las propiedades químicas del agua, puedes deducir todas estas propiedades biológicas. Bien, la polaridad del agua, sobre todo, la presencia de cargas y la formación de puentes hidrógeno. Luego también, como biomoléculas inorgánicas, aparte del agua, tenemos a las sales minerales, también conocidas como iones. Perdón, los iones. Ahí. Bien. Estos iones van a permitir, por ejemplo, la contracción muscular. ¿Qué iones participan para que los músculos se contraigan? Calcio, magnesio. Bien. El calcio más 2, el magnesio más 2. Muy importante. Transmisión del impulso nervioso. Para que el impulso nervioso llegue y también ocurra el proceso de sinapsis. Ahí tenemos que activar a las bombas de sodio y potasio, la bomba de sodio, la bomba de potasio y también tenemos que activar a los canales de calcio. Mantenimiento del equilibrio osmótico. ¿A qué se refiere? A la cantidad de agua que vamos a tener dentro del cuerpo. Depende de los iones, depende de las sales que presenta el organismo. Ustedes, por ejemplo, cuando van al cine, piden la canchita, empiezan a comer gran cantidad de canchita, van a notar cómo sus labios se resecan, porque como se empiezan a acumular sales en la boca, las células van perdiendo agua para tratar de compensar esa salinidad. Bien, y por supuesto, estos iones, sales minerales también forman parte de las estructuras, como por ejemplo a nivel de los huesos, las reservas de calcio, las reservas de magnesio. Otra biomolécula orgánica que nosotros también tenemos viene a ser el oxígeno, bien esencial sobre todo para organismos aeróbicos. Nosotros respiramos oxígeno del aire, ya que el oxígeno a nivel de los mitocondrias es el aceptor final de los iones hidrógeno para formar agua, que es molécula de desecho. Otro gas que también se respira es el anhídrido carbónico o también conocido como CO2, el dióxido de carbono, un gas respirado por las plantas a través de los estomas para que durante la fotosíntesis sea en la superficie terrestre. Y si nosotros quitamos todo el CO2, básicamente la Tierra se congela. Actualmente vivimos un efecto conocido como calentamiento global porque hay demasiado CO2 en la atmósfera. Y estamos llegando casi al doble de lo que se tenía normalmente. Bien. Ok, entonces estos cuatro vienen a ser los principios inmediatos inorgánicos. Bien. Principios inmediatos inorgánicos. Ahí está. Ahora, por la parte de los principios inmediatos orgánicos también son cuatro. Estos los vamos a encontrar directamente en los seres vivos. No están presentes de forma natural en el medio ambiente. Bien, y están formados por enlaces carbono-carbono, sobre todo. Tenemos en primer lugar a los carbohidratos, también conocidos como azúcares, glúcidos o hidratos de carbono. Vienen a ser moléculas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos carbohidratos pueden estar formados por agrupaciones de carbono a partir de tres. Bien, estos que están de tres carbonos se conoce como triosas. Los de cuatro carbonos, las tetraosas. Los más famosos son los de 5 y 6 carbonos. Las pentosas, que son de 5. Bien, las hexosas, que son de 6, y también tenemos un grupito conocido como las heptosas, que son de 7. Bien, entonces por ahí, si tú ves agrupados en 3 carbonos y te indican que es un azúcar, es una triosa, de 4 carbonos es una tetraosa, bien, de 5 carbonos viene a ser una pentosa, de 5 y 6 es lo más común que vamos a ver. Bien, las pentosas y las hexosas, y rara vez por ahí una heptosa. Bien. Entonces, a estos grupos de carbonos, cuando se encuentran completamente solos, completamente únicos, se les llama los monosacáridos. Bien, mono de uno, de un solo azúcar.
Bajo la forma de monosacáridos son solubles en agua, pueden disolverse en agua tranquilamente y presentan un sabor dulce. Ahí, por ejemplo, aquí vemos de 6 carbonos, tenemos a la fructosa, la galactosa, la glucosa. Bien, todos ellos son hexosas. Por aquí tenemos de 5 carbonos, tenemos a la ribosa, bien, presente en el ARN. Tenemos a la desoxirribosa, bien, con doble R, presente en el ARN. Ahí pueden contar los carbonos que están de rojitos. Tenemos a la ribulosa, que lo vamos a ver en la parte de fotosíntesis, bien, la ribulosa 1,5 bifosfato con sus 5 carbonos, pero en este caso de color negrito. Bien, entonces estos son ejemplos de monosacáridos, solubles en agua, de sabor dulce y presentan bajo peso molecular. Son moléculas muy simples. Estos monosacáridos van a empezar a interactuar entre sí para formar bien cadenas cortas y cada vez un poco más y más largas. De los monosacáridos vamos a pasar al grupo de los llamados oligosacáridos. Estos oligosacáridos vienen a ser agrupaciones de monosacáridos entre 2 a 10 azúcares. Bien, los de 2 son los más conocidos, llamados los disacáridos. Bien, pero también están los trisacáridos, los tetrasacáridos y así. Bien, pero los disacáridos, los de 2, son los más conocidos. Para poder unir dos monosacáridos entre sí se forma un enlace peculiar conocido como el enlace glucosídico. Y cada vez que las moléculas orgánicas forman un enlace, van a liberar una molécula de agua. Bien, van a notar eso. Cada vez que se forma un tipo de enlace entre las moléculas orgánicas, se libera agua en el proceso. Los azúcares forman enlace glucosídico. Bien, ejemplo de disacáridos, tenemos a la sacarosa, la cual ustedes utilizan, por ejemplo, para endulzar sus bebidas, que está presente en la caña, el azúcar de las frutas. Es la unión de una glucosa más una fructosa. Tenemos a la lactosa, que está presente en los lácteos, en la leche, el queso, la mantequilla, el yogur. Es la unión de una glucosa más una galactosa. Tenemos a la maltosa, bien que está presente en la malta, en la cerveza de Malta, que viene a ser la unión de dos glucosas. ¿Todo bien, chicos? ¿Hay un micro abierto? ¿Está bien? Bien. Entonces, estos son los grupos de los disacáridos. Si se siguen uniendo más y más, se enlaces glucosídicos, liberando eso en el proceso. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos más de 10 azúcares en sí? Cadenas muy largas, de 10 a más. Ya no estamos dentro del grupo de los oligosacáridos, sino que pasamos al grupo de los polisacáridos. Bien, aquí encontramos de 10 a más azúcares. Estos polisacáridos ya cambian completamente sus propiedades. Ya no son solubles en agua, no se pueden disolver al contacto con el agua y tampoco presentan sabor dulce. Estos polisacáridos tienen, por ejemplo, pueden ser de función energética como una reserva de energía bajo la forma de almidón presente en las plantas. Si ustedes comen arroz, comen el pan, bien comen, por ejemplo, el pan que es básicamente harina de trigo, comen las papas, ahí van a encontrar reservas de almidón, gran cantidad de azúcares encadenados. O directamente en los animales bajo la forma de glucógeno, ¿bien? Donde también vamos a encontrar azúcares así en cadenas. Profe dice glicógeno, es lo mismo, ¿bien? Glucógeno o glicógeno es lo mismo, por si acaso. Es una pequeña variante de la palabra. Los polisacáridos también pueden presentar función estructural, pueden formar diversas estructuras, como la celulosa presente en las plantas. Bien, esta celulosa tiene otra forma respecto al almidón que también está en la planta y bajo esta forma actúa como una estructura en las paredes vegetales, por ejemplo. Puede actuar de manera de quitina. Bien, en el exoesqueleto de los animales, de los insectos, de los artrópodos, ahí también encontramos el exoesqueleto de los crustáceos. Ustedes han visto que por más que un cangrejo se meta al agua, no se disuelve porque son insolubles y por más que lamas un cangrejo, no tiene sabor dulce. Bien, porque básicamente son polisacáridos. También lo encontramos en la mureína. ¿Y qué cosa es la mureína? Es otro nombre con el cual se le conoce al peptidoglucano. El peptidoglucano viene a ser una capa que está presente en las bacterias y es una capa de azúcares. Bien, peptidoglucano o peptidoglicano es lo mismo. Bien. Entonces, todo ello respecto a los azúcares, los carbohidratos, formando su enlace glucosídico y liberando agua en el proceso. De los azúcares pasamos a los lípidos, las grasas. Al momento que nosotros vamos a observar a los lípidos, encontramos de tres tipos. Los lípidos simples, también conocidos como grasas neutras, los lípidos complejos y los de tipo esteroideos, esteroides.
Un lípido simple, la forma más sencilla del lípido donde nosotros encontramos carbono, hidrógeno y oxígeno, profesor, no es un azúcar, tiene los mismos componentes pero en diferente posición. Un lípido simple está formado por un alcohol lineal, aquí está el alcohol, y un grupo, bien, de ácido graso, una cadena de ácido graso. Al momento que se juntan, ¿qué cosa liberan? Agua, bien, y este enlace que se va a formar se le conoce como un enlace de tipo éster, bien, es un enlace éster. Entonces, como te das cuenta, las moléculas orgánicas, al momento que forman enlaces, bien, van a liberar agua en el proceso. Estos ácidos grasos pueden ser de una sola cadena, pueden ser de dos, pueden ser de tres, formando los famosos triglicéridos. Bien, ahora, si analizamos de cerca las cadenas, vamos a encontrar que algunas de ellas se encuentran saturadas, llamadas así porque todos los carbonos que conforman la cadena tienen todos los enlaces ocupados. Mientras que también encontramos cadenas insaturadas porque los carbonos por ahí tienen enlaces libres que se pueden unir con otras moléculas que van a poder recibir. Bien, entonces tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Bien, estos lípidos simples nosotros los vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de los animales, en los llamados triglicéridos o el famoso sebo, la grasa que está presente, y en el caso de las plantas, bajo la forma de aceites vegetales, bajo la forma de cera, esta cera que recubre las hojas, que recubre los frutos. Bien, los lípidos simples también se caracterizan porque si analizas de cerca la estructura molecular, vas a notar que no tiene presencia de cargas, no hay predisposición de cargas, es completamente neutro. Al no presentar esas cargas, no interactúa con el agua que sí tiene cargas. Repito, es como si, por ejemplo, a un imán tú le agregas una madera. No pueden, digamos, atraerse y simplemente no interactúan. Pero tampoco es que se repelan. Bien, el término hidrofóbico se refiere a que no reaccionan entre sí. Por eso que cuando tú lavas tu manzana simplemente la sacudes y todo el agua se escurre, se separa, porque no logra reaccionar con ella. Ahora, para formar un lípido complejo, vamos a tomar de base a un lípido simple, el que está por aquí. Bien, todo esto es el lípido simple, el cual es hidrofóbico, no reacciona con agua, y le vamos a agregar un grupo extra. Este grupo puede ser un grupo fosfato, formando los famosos fosfolípidos. Bien, puede ser un grupo amino, la presencia de nitrógenos. Bien, formando los esfingolípidos. Bien, o puede ser un grupo glucosídico, le agregamos un azúcar formando los glucolípidos. En el caso que al momento nosotros le agregamos un grupo extra al lípido simple para volverlo un lípido complejo, vamos a notar que este grupo extra ya presenta cargas. En este caso, un esfingolípido, la parte del nitrógeno jala los electrones hacia el centro, cargándose negativamente y cargando el extremo de manera positiva, por lo cual esta parte de la cabeza, bien, es polar, presenta polos, positivo y negativo, y es una cabeza hidrofílica, reacciona con el agua. Por la diferencia de cargas, se une. Bien. Entonces, los lípidos simples de forma general no reaccionan con el agua. Los lípidos complejos únicamente a nivel de la cabeza polar. Los esteroides, que también presentan carbonos, hidrógenos y oxígenos, van a tener una configuración completamente distinta. No tienen alcohol lineal, no tienen cadenas de ácidos grasos, básicamente son ciclos cerrados de carbono, ciclohexanos, ciclopentanos. A nivel de los esteroides vamos a encontrar moléculas como el colesterol, la vitamina D y las hormonas sexuales. Bien, por acá. Colesterol, vitamina D y las hormonas sexuales. Hormonas como por ejemplo el estradiol, bien, la progesterona y la testosterona. Bien. Entonces, chicos, esto es respecto a los lípidos, bien, formando su enlace éster, liberando agua y recuerden las características. Pasamos al grupo de las proteínas. Bien, las proteínas vienen a ser largas cadenas formadas por aminoácidos. ¿Y por qué se llama aminoácido? Porque presenta un grupo amino, el famoso NH2. Bien, ahí está. Y presenta un grupo carboxilo, el COOH. Señores, en química general, bueno, química orgánica, cada vez que encuentren el término COOH, automáticamente agregan la palabra ácido. Bien, el grupo carboxilo es el grupo ácido y el término aminoácido. Profe, para ácido graso también aplica también. Si observas de cerca, aquí COOH, por eso se llama ácido graso. Bien, el grupo carboxilo es el que manda.
Bien, como ayuda para química orgánica. Entonces, las proteínas vienen a ser uniones de aminoácidos. Para que estos aminoácidos puedan unirse entre sí, aquí tenemos un aminoácido, aquí está otro, interactúan formando enlaces peptídicos. Y cada vez que se forma un enlace, ¿qué cosa se libera? Agua. Bien, el agua simplemente se libera como molécula de desecho. Bien, entonces los azúcares formando enlace glucosídico, los lípidos formando enlace éster, las proteínas formando enlace peptídico. Las proteínas son las moléculas más versátiles que existen en la naturaleza. ¿Y a qué se refiere con versatilidad? Que pueden cumplir una gran cantidad de funciones. Tenemos proteínas que actúan como hormonas, las hormonas del crecimiento, la hormona como la adrenalina. Tenemos proteínas estructurales que van a formar estructuras dentro del organismo, como por ejemplo el colágeno. Tenemos proteínas de transporte como la hemoglobina, hemocianina, proteínas de reserva como la albúmina del huevo, la caseína de la leche, proteínas de defensa como las inmunoglobulinas o también llamados anticuerpos, proteínas motoras como las dineínas, actinas, miosinas, las famosas enzimas que son proteínas que van a coger a una molécula compleja y la van a separar en moléculas simples. Bien, es una acción de catálisis, van a hacer catabolismo. Y también las proteínas que cumplen funciones de toxinas, bien, como por ejemplo los venenos. Al momento que te pica una serpiente, el veneno básicamente es un jugo proteico, es un contenido proteico que va dañando a las células. Para que las proteínas puedan adquirir sus diversas funciones, es necesario que las cadenas de aminoácidos adquieran formas. Por eso que cuando las proteínas se forman por primera vez en las células, van a salir de una forma lineal, bien, una forma enredada. No tienen forma directamente, parecen como si fuese un rosario. A esto se le conoce como una estructura primaria en las proteínas. Pero luego de ello, las proteínas adquieren forma, bien, van siendo modificadas. Esto lo vamos a ver a nivel del retículo endoplasmático. ¿Eh? Perdón, a nivel del aparato de Golgi, donde van dándole formas como por ejemplo hojas plisadas, así en zigzag, o la forma de hélices alfa, bien de manera circular. A esto ya se le conoce como una estructura secundaria. Bien, esta proteína a su vez puede presentar ambas variaciones. Por un lado, las hojas plisadas, por otra parte, las hélices alfa. Entonces, esta proteína ya presenta una estructura terciaria. Hasta aquí es una sola cadena, bien, es una sola de inicio hasta el fin. Pero a veces las proteínas se unen entre distintas cadenas para cumplir una función. Cuando tenemos más de una cadena de aminoácidos, a eso se le conoce como una estructura cuaternaria. ¿Y cómo es que la proteína logra formar esos pliegues? Gracias a los distintos enlaces que se forman entre los aminoácidos. Bien, aparte de los enlaces peptídicos de toda la cadena, por aquí vamos a ver enlaces iónicos, bien, que permiten doblar la cadena, interacciones hidrofóbicas, los más fuertes, los puentes disulfuro, aquí está el azufre, bien, los puentes hidrógeno vienen a ser los más débiles. Entonces, todo esto permite que la proteína adquiera una forma y gracias a ello tenga ciertas funciones, tenga ciertas propiedades. A esa proteína completamente desarrollada se le considera una proteína normal. ¿Nosotros podemos alterar la forma? Sí. A ese proceso se le conoce como desnaturalización y vamos a encontrar una proteína desnaturalizada que ya perdió sus propiedades y adquirió otras distintas. Bien, ¿cómo logramos eso? Mediante cambios en el pH, mediante cambios en la temperatura, la solubilidad, entre otros. Bien, utilizando agentes químicos, agentes físicos, como por ejemplo lo que ocurre a nivel de los huevos. Bien, ustedes cuando cogen el huevo de gallina, apenas lo abren, van a notar que la albúmina, que viene a ser la clara, es básicamente líquida, bastante translúcida, pero cuando le someten a altas temperaturas, se ponen a freír el huevo, la clara empieza a volverse un poco más sólido, se endurece y adquiere un tono blanquecino. Ahí ustedes han desnaturalizado a la proteína. Bien, si quieren regresarlo a la forma normal, si quieren renaturalizarlo, tienen que aplicar otro tipo de métodos. No siempre es el método contrario. Ah, profe, le apliqué temperatura, ahora le aplico frío. No, ustedes han visto que el huevo, por más que se enfríe, no regresa bien a ser un estado coloidal, un estado completamente translúcido. Entonces, hay otras técnicas que permiten bien que la proteína nuevamente adquiera la forma inicial. Bien. Entonces, chicos, esto respecto a las proteínas. Ya como último grupo, bien son cuatro, recuerden, azúcares, lípidos, proteínas, entramos a los ácidos nucleicos, bien. Dentro de los ácidos nucleicos encontramos al ARN, el ácido ribonucleico, y el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos están formados por cadenas bien de nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez están formados por tres partes. Número uno, la presencia de un azúcar.
Bien, tienen una pentosa. Esta pentosa puede ser del tipo ribosa para el ARN o del tipo desoxirribosa para el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué se llama desoxi? Porque le falta el oxígeno, sin oxígeno, justo aquí, en el carbono 2. Bien, ahí pueden comparar. Entonces, tienes una pentosa, que puede ser cualquiera de esos dos. También presentas un grupo fosfato. Este grupo fosfato va a permitir formar las uniones entre los nucleótidos. Lo vamos a ver por aquí, a los llamados enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster. Y también vamos a encontrar una base nitrogenada, que está por acá. Bien, entonces los nucleótidos están formados por tres partes, una pentosa, bien, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En cuanto a las bases nitrogenadas, vamos a notar que estas pueden ser del tipo de las purinas, que son adeninas o guaninas, bien, o del tipo de las pirimidinas, citosina, timina o uracilo. Bien, estas bases nitrogenadas son complementarias entre sí y, por ejemplo, a nivel del ADN, bien, una hebra del ADN adelantando un poco, está conformada básicamente por dos hebras que interactúan entre sí, la cadena de ADN. Bien, al momento que estas dos hebras interactúan, vamos a notar que las purinas interactúan con las pirimidinas, pero son específicos. Las adeninas interactúan con las timinas, formando puentes o enlaces hidrógeno. Entre adeninas y timinas se forman dos, mientras que entre citosinas y guaninas se forman tres. Entonces, entre dos cadenas vamos a formar puentes hidrógeno. Bien, en la misma cadena se van a formar los enlaces fosfodiéster. El grupo fosfato se va a unir hacia cada una de las pentosas de arriba y de abajo. Y observen la posición. Vean que el grupo fosfato por aquí se une justo en esta esquina. ¿A qué carbono encontramos ahí? ADN o ARN, ahí encontramos al carbono 5. Entonces el grupo fosfato se une por el carbono 5 de la pentosa de abajo y el carbono de arriba, ¿cuál es? El que está en la esquina, el carbono 3. Bien, entonces por aquí tenemos al carbono 3, por aquí está el carbono 5 unido al carbono 3, nuevamente el carbono 5 unido al carbono 3 y así. Entonces por un lado, atentos por aquí, en esta esquina, lo más inferior que encontramos, carbono 3. Se une al 5, otra vez al 3 y por acá, lo más al extremo. La complementariedad de bases entre el ADN no solamente ocurre entre las bases nitrogenadas, sino también entre las hebras. Vean que la siguiente hebra presenta los enlaces, pero al revés, están hacia abajo. Ahora el carbono 3 está por aquí y el carbono 5 está por acá. Quiere decir que si una de las hebras muestra al carbono 5 en un extremo, la otra hebra muestra al carbono 3 y viceversa. Si por aquí se muestra el carbono 3, la hebra complementaria muestra el carbono 5. Por eso se dice que el sentido de la vida, el sentido de los ácidos nucleicos, básicamente es a partir del carbono 5' hacia el carbono 3'. Bien, muy importante recordar esto porque lo vamos a volver a tratar cuando veamos replicación, transcripción y traducción, el sentido de los carbonos. Y ahora ya saben por qué. Bien, estos carbonos tienen que ver con la unión del grupo fosfato al carbono 5 y con el carbono 3 hacia el otro lado. Entonces va de 5 a 3. Ese es el sentido de unión, el sentido de las cadenas. Bien. Ahora, comparando el ADN con el ARN, lo primero que salta a la vista es que el ADN está formado por una doble hebra, es una hélice, básicamente, doble hélice, mientras que el ARN es una sola hebra. También vamos a notar respecto a las bases nitrogenadas, bien, que ambos presentan citosina, ambos presentan guanina, ambos presentan adenina, pero ahí está la diferencia. El ADN tiene a la timina y el ARN en lugar de timina presenta uracilo. Bien, el ADN tiene enlaces fosfodiéster, los que unen la misma hebra, pero también presenta enlaces hidrógeno, que unen dos hebras distintas. En el caso del ARN, como presenta una sola hebra, no va a tener puentes hidrógeno, no forma enlaces hidrógeno porque no interactúa con otra hebra. Pero ojo, respecto al grupo de los ARN, solamente existen tres tipos. Tenemos el ARN de tipo mensajero, tenemos el ARN de tipo ribosomal y hay un ARN especial llamado ARN de transferencia.
Todos están formados por una sola cadena. Bien, el mensajero es una sola cadena, el ribosomal es una sola cadena, el de transferencia también es una sola cadena, pero forma loops. Bien, va a formar así una especie de trébol con su propia cadena. Para poder formar este trébol, el ARN de transferencia interactúa consigo mismo en estos puntos. Bien, ahí el ARN puede formar puentes hidrógeno, ¿bien? Citosinas con guaninas, adenina con uracilo. El ARN no tiene timina, ¿bien? Entonces, si te preguntan por ahí en admisión si el ARN puede formar puentes hidrógeno, acuérdate del ARN de transferencia, ¿bien? Es el único que interactúa consigo mismo para adquirir esta forma de trébol, ¿bien? Formar los loops, que son estos circulitos, y ahí puede formar puentes hidrógeno, interactuando con su propia cadena, ¿bien? Pero sigue siendo una sola cadena. El ADN no, el ADN son dos cadenas. Y ahí también ten mucho cuidado con el juego de palabras, ¿bien? ¿El ARN puede formar puentes hidrógenos entre dos cadenas? No. Entre dos, no. En una sola cadena, sí. El ARN de transferencia. Bien, siempre van a tratar de complicarte por ahí, quizás un poco con la comprensión lectora. Entonces, estar atentos. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar al tema de virus? No, profesor. ¿Todo bien? Profesor, disculpe, Adelante. al costado de ARN, ¿qué significan las letras MR y T? Ya. ARN mensajero. Bien. ARN ribosomal. ARN de transferencia. Esos son los tres tipos de ARN que encontramos. Mensajero, ribosomal, de transferencia. Bien. Bien, chicos, ya para ir finalizando la clase, bien pasamos al tema final que viene a ser los virus. Los virus de por sí, como bien saben, no son entidades biológicas, ya que no presentan varias características de los seres vivos, no tienen metabolismo propio, no se reproducen, bien, los virus no se reproducen, por si acaso, se replican, bien. Los virus básicamente son entidades estudiadas porque pueden interactuar con los seres vivos. Si a ti te preguntasen, bien, lanzo la pregunta, ¿a qué nivel de organización pertenecen los virus? ¿Qué respondes? ¿A qué nivel de organización pertenecen los virus? Lo que vimos, los niveles de organización. Supramoleculares. Complejo supramolecular. Sí y no. Subcelular, correcto. Una cosa es preguntar por el nivel, ten mucho cuidado, por eso te digo en esta parte, y otra cosa es preguntar por el subnivel. Bien, pertenece al nivel subcelular, al subnivel complejo, bien, supramolecular. Bien, ahí lo completa, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de preguntas trampa en los exámenes. La primera vez que se detectó de un virus, ya se sospechaba de la presencia de estos, por así llamarlos, microorganismos, entre comillas, no están vivos, ¿bien? Solo que no teníamos la tecnología suficiente para poder observarlo, ya que los virus son entidades muy, pero muy pequeñas, a tal punto que los microscopios ópticos no lo pueden ver. Un óptico a lo mucho ve una bacteria y lo ve bastante pequeño, sino que se tiene que utilizar microscopios electrónicos, bien, bañar en electrones a los virus para poder detectarlos. Cuando observaron a los virus por primera vez, notaron que eran estructuras muy sencillas, bastante compactas, donde en el centro de estas estructuras estaba la presencia de un ácido nucleico. Este ácido nucleico puede ser ADN o ARN, nunca ambas. Es el único en su tipo que puede presentar o ADN o ARN. Nosotros, básicamente bacterias, el resto de los seres vivos, todos presentan únicamente ADN como estructura principal. Bien. Este ácido nucleico va a estar rodeado, va a estar protegido por una cubierta conocida como la cápside y en conjunto van a formar la nucleocápside, bien, la parte del núcleo y la parte de la cápside. La cápside viene a estar formado por una serie de proteínas donde cada una de ellas se le conoce con el nombre de capsómeros. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. Ahora, cuando fueron analizando más y más virus, notaron que aparte de estos virus bastante sencillos, ultra super comprimidos, había otros que aparte de presentar núcleo y cápside tenían una tercera estructura,
A esa tercera estructura se le conoce con el nombre de la envoltura. Y algo que notaron de manera peculiar en esta envoltura es que estaba formada por una bicapa lipídica, algo que un virus no puede sintetizar. Los virus no pueden fabricar este compuesto. Entonces, ¿qué había pasado? Esta bicapa lipídica le pertenecía a la célula que el virus había infectado previamente. Cuando el virus abandona la célula, se lleva parte de la membrana, rodea el virus y ahora se convierte en un virus envuelto. Pero en esta bicapa lipídica va a haber presencia de proteínas que el virus ha obligado a que la célula exprese en su membrana. Estas proteínas van a ayudar a que los virus puedan infectar a otras células. Nosotros debemos recordar que los virus son altamente específicos. Ustedes, por ejemplo, si han tenido, por ejemplo, COVID, el COVID ataca directamente a las mucosas, a las membranas, bien, de las células de las vías respiratorias. Pero, por ejemplo, no te generó daño en el hígado, no te generó daño a nivel de la piel porque no lo reconocían y no infectaban esas células. Bien, los virus son muy específicos en cuanto a lo que atacan. Entonces, estos vienen a ser las estructuras. Adelante con la pregunta. Profesor, ¿eso es a lo que se le llama contropismo viral? El contropismo viral. Para mí es palabra nueva. Como te digo, no soy médico, pero déjame buscar algo rapidito. Es algo que tienen los Sí, virus, que es algo específico, ¿no? sí, Se así es. especifican en su... Son muy específicos de acuerdo a lo que van a atacar. Por eso que, como te digo, si el virus entra a tu cuerpo, va a buscar a la célula a la cual puede reconocer. Si no la reconoce, simplemente no la ataca, no la infecta. Y esto lo vamos a ver ahorita con el VIH. ¿Bien? Ok. Entonces, estos vienen a ser las estructuras que nosotros encontramos en los virus. Nos permite clasificar de acuerdo a las estructuras en virus de tipo desnudos, aquellos que únicamente están formados por un núcleo y una cápside, una nucleocápside, y en virus de tipo envuelto. Bien, aquellos que ya presentan, aparte de esos dos, la envoltura. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, es un virus de tipo envuelto. Bien. A los virus también los podemos clasificar de acuerdo a la simetría que presenta la cápside. Bien, estos capsómeros no crecen de manera aleatoria. Algunos virus van a presentar simetría icosaédrica o esférica, bien parecen una pelotita bajo el microscopio, con la carga genética bastante comprimida en el centro. Otros van a presentar una simetría filamentosa o helicoidal, donde la carga genética se encuentra, digamos, en el centro y los capsómeros crecen de manera en forma de hélice alrededor de ellos, ¿bien? Van a crecer en un sentido, dan la vuelta, vuelven a surgir por aquí y ahí van rodeando. Por eso el término helicoidal, ¿bien? Luego encontramos virus que el texto menciona que carecen de simetría, no tienen una simetría o también se les conoce como los virus complejos porque presentan una parte icosaédrica, la parte de la cabeza donde se encuentra la carga genética y presentan una parte filamentosa o helicoidal, la parte de la colita, con un sistema de anclajes y un sistema de inyectores. Estos virus complejos también son conocidos como bacteriófagos porque únicamente atacan a las bacterias y con el sistema de anclaje pueden posarse como si fuesen el módulo lunar, se posan en la superficie y con el sistema de inyectores atraviesan la pared bacteriana para que la carga genética pueda ingresar en la célula bacteriana y pueda tomar el control. Bien, entonces por las estructuras, desnudo envuelto, por la simetría, icosaédrico esférico, filamentoso o helicoidal, y las que carecen de simetría, los llamados complejos o bacteriófagos. Bien, también los encontré con el término de fagos, bien, virus fagos, que es un resumen de la palabra bacteriófago. También los podemos clasificar de acuerdo al ácido nucleico. Bien, en virus de tipo ADN, como la viruela, varicela zoster, herpes, hepatitis B, o virus de tipo ARN, la gripe, fiebre amarilla, rubiola, hepatitis A, la rabia. En el caso del coronavirus, es un virus de tipo ARN, pertenece a la familia de las gripes. Bien. Entonces, mucho cuidado de acuerdo a lo que te pidan en cuanto a la clasificación. Bien, te pueden dar, digamos, la referencia de las estructuras, pero te piden clasificarlo por el ADN. A veces hacen un cambio a nivel de la pregunta. Tienes que estar atento a eso. Ahora, como te decía, los virus no tienen metabolismo propio. Los virus van a aprovechar el metabolismo de la célula que logra infectar. Los virus no se reproducen, los virus se replican. Bien, y para entender el proceso de replicación viral, vamos con este ejemplo. Tenemos por aquí una bacteria, aplica para cualquier tipo de célula por si acaso, bien, y vamos a encontrar aquí un virus que ataca a las bacterias, un bacteriófago.
Entonces, la primera etapa de un virus es reconocer a la célula que puede infectar. ¿Cómo lo logra? Mediante las proteínas que presenta de manera externa. Bien, estas proteínas logran reconocer a su célula blanco y pues se fija, se adhiere. Bien, una vez que logra adherirse, llegamos al paso número 2. Lo único que ingresa del virus es la carga genética, nada más. Esta carga genética es suficiente para poder fusionarse con la carga genética de la célula hospedera y tomar el control. Una vez que el virus toma el control, llega al punto número 3. El virus aprovecha el metabolismo de la célula y forma todas las estructuras que necesita. Van a formar los capsómeros, van a formar en este caso como es un bacteriófago, el sistema de anclaje, el sistema de inyectores, van a formar aquí la colita y también replica su propio material genético. Bien. Entonces, en el punto número 3 es síntesis de todas las estructuras virales. Sintetiza la carga genética y sintetiza también el resto de las estructuras que necesita. Como ya tenemos todo lo necesario para armar un virus, simplemente continúa ese paso, armar al virus, ensamblarlo. Y ese es el punto número 4, el ensamblaje. Aquí se forman las nuevas partículas virales. Cuando nosotros nos queremos referir a un virus en unidad, bien, se le denomina como partícula viral o también se le conoce con el nombre de virión. Bien. Cuando decimos virus nos referimos básicamente a un conjunto, a una sola unidad se le conoce como virión. Ahí. Entonces se da el ensamblaje de las partículas virales o viriones y llegamos al punto número 5, la liberación. Esta liberación puede darse por lisis cuando la célula revienta, bien, los bacteriófagos no forman envolturas, simplemente revientan la célula y todas las partículas virales salen a infectar nuevas células para reiniciar nuevamente el ciclo. Pero en el caso, por ejemplo, de que los virus sean de tipo envuelto, no van a salir por lisis, van a liberarse por gemación. Entonces vemos por aquí tenemos el ADN viral, las proteínas de la cápside, estamos en la fase número 3, ¿bien? La síntesis de estructuras virales, las enzimas, las proteínas, todo lo que sea del virus. La fase número 4 es el ensamblaje, bien, se armó, bien, al nuevo virus. En este caso, como es únicamente núcleo y cápside, la nucleocápside. Esta nucleocápside no va a salir por lisis, sino que se va a llevar parte de la membrana. Y para ello, previamente, el virus ha obligado a la célula que exprese proteínas virales, proteínas que va a utilizar el virus para poder identificar a la siguiente célula. Entonces, este virión bien se junta a nivel de la membrana, poco a poco se va formando la nueva gema, queda completamente rodeado y tenemos ya un virus envuelto, bien liberado por gemación. La célula no revienta y a medida que se van formando los virus, se van ensamblando, van siendo liberados, paso número 5, ¿bien? Por gemación. Ahí. ¿Bien? Entonces, los virus pueden liberarse por lisis o pueden hacerlo por gemación. Ahora, habrás notado, o tal vez sabrás por cultura general, de que algunos virus, al momento que entran al cuerpo humano, no desarrollan la enfermedad al instante. Quiere decir que no toman el control de la célula, sino que van a permanecer de manera inactiva, como una especie de stand-by, hasta que llega un punto donde recién se activan. Tal es el caso, por ejemplo, del VIH, tal es el caso de la rabia. El VIH puede permanecer inactivo hasta 20 años. La persona puede estar infectada por VIH y jamás se va a desarrollar hasta pasado un largo tiempo. O también, por ejemplo, es el caso de la rabia. Profe, me mordió un perro, me lavé con agüita y jabón y no pasó nada. El virus de la rabia puede permanecer inactivo hasta 6 meses. Y una vez que empieza su desarrollo, una vez que empieza a activarse, pues ya no hay marcha atrás. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Profesor, Dime. disculpe, ¿un virus se puede detectar si está inactivo en el cuerpo? Sí, hay pruebas especiales. Sí, se puede. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ahorita te explico también esa parte. Entonces, ¿qué ha pasado con esos virus? ¿Por qué están inactivos? El virus entró a tu cuerpo, la mordedura del perro, supongamos, ¿bien? Encontró a su célula blanco, que viene a ser básicamente células nerviosas, en el caso de la rabia, metió el material genético y al momento que estos nervios y estas células empiezan a duplicarse, el virus hasta aquí tomó el control. Por así decirlo, hasta ahí actuó. La célula no sabe que ha sido infectada, inicia el proceso de duplicación celular, la célula crece, se agranda, forma dos nuevas células y al formar dos nuevas células también replica el material genético. Replica su propia carga genética por procesos de mitosis, ¿bien? Pero justo en ese proceso erróneamente también replica la carga genética viral.
Y ahora son 2 células las que están infectadas. Luego van a ser 4, luego van a ser 8 y así. Van a ser una gran cantidad de células que llega a un punto donde se recibe ciertas señales. Bien, no podría decirte cuáles son específicamente para cada virus, pero de alguna forma se activan y regresan a este punto. Bien, por eso que los virus, bien, algunos de ellos pueden realizar cuando se quedan en los genes el llamado ciclo lisogénico. Bien, si se quedan en los genes, el ciclo lisogénico. Y cuando se activan para hacer lisis, para poder liberarse, el ciclo lítico. ¿Bien? ¿Cómo se detectan todos ellos? Rápidamente hacen pruebas en las células que son objetivo. Por ejemplo, si a ti te mordió un ratón, un roedor, y no saben si el ratón tiene rabia porque tampoco lo expresa, van a sacrificar al animal, van a coger tejido nervioso, van a hacer un squash y ahí van a tratar de buscar partículas virales, carga genética viral. Si la encuentran, el animal da positivo para rabia y a ti te aplican antirrábica. Si no lo encuentran, pues el animal no tiene rabia y tú simplemente te limpias la herida y se acabó el problema. Bien. De esa manera se detectan cuando los virus están en ciclo lisogénico, pero previamente hay que tener sospechas. En este caso, el animal te mordió y yo no sé si tiene o no tiene. Caballero nomás, a sacrificarlo. ¿Bien? Ok. Ahora, uno de los virus que ha generado bastantes problemas y también es una epidemia hasta el día de hoy, bien, básicamente también es una pandemia, pero no le dan esa categoría, viene a ser el virus de la inmunodeficiencia humana. Está presente en cualquier parte del planeta. No tenemos todavía un control adecuado más allá de los tratamientos para evitar la infección, pero directamente una vez que estás infectado, el tratamiento es reducir la acción viral al máximo, pero en algún punto, pues termina ganando la batalla. Bien. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, causante de una enfermedad conocida como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pregunta, señores, ¿el VIH, aparte del ser humano, a qué otro organismo puede infectar? ¿A qué otro animal puede atacar el VIH, aparte del ser humano? Nadie. Profe, los monos, profe, Entendido que también a los gatos. a los gatos, a los monos. No. ¿Qué significa el H? Humano. Los virus son específicos. Bien, el VIH solamente infecta humanos. Profe, pero yo sé que a los gatos le puede dar SIDA, a los simios también les puede dar SIDA. Sí, SIDA les puede dar, pero son causadas por otros virus. El virus de inmunodeficiencia simiesca, el virus de inmunodeficiencia felina. Bien, el VIH es básicamente humano. ¿Ok? Entonces, que quede claro eso. Cuando nosotros analizamos a la estructura viral del VIH, vamos a notar que es un virus de tipo envuelto, tiene la presencia de una envoltura. Si analizamos de cerca, bien, básicamente la carga nuclear, encontramos que es un virus de tipo ARN, formado por 2 hebras de ARN. Bien, eso no te olvides, te lo coloco por aquí. Es ARN por 2. Bien, 2 hebras de ARN. Estas hebras de ARN, cada una tiene una proteína especial conocida como la retrotranscriptasa. ¿Para qué sirve la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa? Bien, ahorita voy contigo. Permite que cuando el virus infecta una célula humana, a partir del ARN pueda formar una cadena de ADN. Eso hace la retrotranscriptasa. Adelante con la pregunta. Profesor, supongamos que una madre tiene el virus Ujú. y, y va a tener un hijo. ¿El hijo sí o sí va a heredar la enfermedad o hay una probabilidad? Hay una probabilidad, y ahorita te explico por aquí. Bien, vamos primero con las estructuras y luego ya con las generalidades. Es buena pregunta. Bien, entonces terminamos con esto. 2 hebras de ARN, cada una con su retrotranscriptasa, presenta una cápside, presenta una envoltura, y en esta envoltura vamos a encontrar 2 proteínas muy importantes, bien, proteínas o glucoproteínas. La GP41, que es una proteína transmembrana, atraviesa la membrana y permite mantener unida a la GP120 a la estructura viral. ¿Por qué? Porque la 120 es la proteína de reconocimiento. Gracias a ella reconoce a la célula que va a atacar. Esta célula va a tener un receptor conocido como el receptor CD4. Bien,
¿Y qué células de nuestro cuerpo presentan receptor CD4? Tenemos principalmente las células de defensa, conocidos como los linfocitos, de tipo T CD4, y tenemos a los monocitos o también llamados macrófagos. Estas son las células blanco del VIH a las cuales va a infectar. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí abajo. ¿Bien? Este es un linfocito T de tipo CD4. Aquí está el VIH. Una vez que se fija, se adhiere, introduce solamente la carga genética. Una vez que la carga genética está dentro de la célula, ahí la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa se activa y a partir del ARN forma ADN vírico. El ADN se integra con el núcleo y toma el control de la célula. Bien, una vez que toma el control de la célula, obliga a que la célula sintetice, fabrique las partes virales, fabrica el ARN del virus, fabrica las proteínas víricas y ya una vez que tenemos todo, simplemente lo ensamblamos. Ahí estamos formando a los nuevos viriones. Bien, recuerda que el VIH es un virus de tipo envuelto. Estos viriones no van a salir por lisis, van a salir por gemación. Se pegan a la membrana, salen con parte de la membrana y en esta membrana ya tiene que estar expresado la glucoproteína 41 y la glucoproteína 120. Bien, entonces ahí tenemos un virus de tipo envuelto. De esa manera van atacando a los linfocitos y ya cuando ya no les queda mucha membrana, ahí el linfocito simplemente revienta. Bien. Ahora, respondiendo a las preguntas, vamos con generalidades del VIH. ¿De qué manera se puede transmitir? La transmisión del VIH es básicamente por cualquier tipo de contacto sanguíneo con una persona infectada. Esto puede ser a través de transfusiones sanguíneas, por compartir jeringas o agujas o materiales punzocortantes, como por ejemplo cuando te vas a hacer tatuajes. Bien, en el caso de madres a hijos, que iba por tu pregunta, durante el embarazo, el parto o la lactancia, bien, durante el embarazo puede haber un tema de contacto sanguíneo, pequeñas heridas, pequeños vasitos que va a hacer que el feto tenga contacto con la sangre de la madre y se infecte. Durante el parto, si la madre es VIH positivo, se sugiere que sea por cesárea. ¿Por qué? Al momento que sale por la vagina en un parto normal, ahí se van desgarrando muchos vasos sanguíneos y el bebé puede tragar sangre de la madre. En cambio, por cesárea se separa la placenta y básicamente se evita que el niño tenga contacto. Entonces se reduce bastante la probabilidad de que pueda contagiarse. ¿Qué ocurre durante la lactancia? El VIH no está presente en lo que viene a ser la leche. Bien, el VIH no está presente ni en la leche, ni en el sudor, ni en las lágrimas, únicamente en sangre. Pero cuando los niños están lactando, a veces muerden el pezón o succionan muy fuerte y ahí pueden romper pequeños vasitos haciendo que la sangre se mezcle con la leche. Bien, y de esa manera el niño termina infectado. En las relaciones sexuales sin protección, a nivel de los genitales durante las relaciones sexuales, llega una gran cantidad de sangre. Los vasos están muy llenos, pueden romperse algunos muy pequeños y por ahí intercambiar flujo sanguíneo. De esa manera se va a transmitir el VIH. Profe, ¿qué pasa si el VIH sale fuera de sangre? El VIH no soporta las condiciones externas al ser humano. Básicamente se cristaliza y se degrada. ¿Qué es eso? Imagina que el VIH es una plaquita de cristal. La tiras al suelo, bien, básicamente se separa, se rompe y ya no puede infectar. Entonces, ¿cómo no se transmite VIH? A través del aire, a través del agua. Si sale del cuerpo humano, se cristaliza, se degrada y se acabó el problema. Mediante la saliva, sudor, lágrimas o besos con boca cerrada, ahí no hay presencia de VIH. Pero repito, no tiene que haber contacto sanguíneo. Si la persona tiene heridas, tiene caries o algo por ahí, tiene los ojos muy enrojecidos con vasitos que están a punto de reventar, ahí puede haber un contacto sanguíneo mediante insectos o mascotas. Bien, te preocupa que sea verano, que tu vecino sea VIH positivo y sea temporada de zancudos. Tranquilo, el VIH es estrictamente humano. Cuando pasa a otro organismo, cambian las condiciones de temperatura, pH, entre otras, y básicamente el virus se degrada, no soporta esas condiciones y no puede transmitirse. Al compartir inodoro o alimentos o bebidas, nuevamente, siempre y cuando no haya contacto sanguíneo. Si una persona tiene sospechas de presentar VIH por ahí, tuvo una noche alocada, por ahí se hizo un tatuaje muy barato, bien, entonces esa persona tiene que realizarse pruebas de detección para VIH. Una de ellas es la prueba de ELISA, es la primera que le van a realizar. Es una prueba presuntiva porque ELISA busca anticuerpos, bien. Si el virus ya está activo dentro de la persona, si ya los anticuerpos se han formado, el ELISA va a arrojar positivo. ¿Qué componentes hace que solo se mantenga en el ser humano? Uno es la temperatura, es básico.
otro es el pH sanguíneo y otros componentes también que están presentes en sangre. Cuando todo eso cambia, el virus se degrada. Por eso es que a veces ustedes escuchan esas noticias psicosociales que encuentran frutas manchados de rojo. Profe, le están metiendo VIH para que puedan contagiar a la población. No, basta que salga del cuerpo, en cuestión de segundos se cristaliza y desapareció. No puede contagiarse de esa manera. Tiene que ser un contacto sanguíneo muy directo, en el momento. ¿Bien? Ok, entonces, como te decía, ELISA busca anticuerpos. Bien, si ELISA no detecta anticuerpos, sale un ELISA negativo y ahí se acabó la prueba. Si ELISA te arroja positivo, te van a mandar a hacer una prueba de Western blot, porque ELISA es presuntivo, profe. ¿Por qué? Es que a veces los anticuerpos no son específicos. Supongamos que yo he tenido gripe, he desarrollado anticuerpos contra la gripe, pero da la casualidad que esos anticuerpos detectan también al VIH. Entonces el ELISA me va a arrojar positivo. Por eso, para saber si el ELISA se ha equivocado o no cuando te arroja positivo, te mandan a hacer una prueba de Western blot. Western blot no busca anticuerpos. Western blot va directamente por el virus. Busca carga genética viral o proteínas virales. Western blot, si te dice que sí, automáticamente persona con VIH. Si Western blot te dice que no, a pesar de que ELISA te ha dado positivo, significa que el ELISA se equivocó, bien te dio un falso positivo. Y Western blot te confirma de que tú no presentas VIH. Profe, entonces, ¿por qué hacemos pruebas de ELISA y no de frente Western blot? Porque Western blot es una prueba cara, requiere muchos reactivos y toma mucho tiempo. Mientras que ELISA es una prueba rápida, es una prueba económica, bien, y en cuestión de minutos ya tienes resultados. Bien. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Estamos con el tiempo, yo tengo que ingresar a otra aula. Bien, muy agradecido con todos ustedes por su participación. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De todas formas, se los coloco en la barra de chat, revisen las preguntas y cualquier duda o consulta, como tenemos 5 minutos de receso, en la siguiente clase lo podemos resolver. Bien, cuídense bastante, chicos, estudien un montón, muy agradecido por su participación. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos, que Cuídese. tenga buen día. Hasta la próxima semana. Luego.